Nick Morgan estaba de pie junto a la consola del mezclador de sonido, junto al escenario principal de un festival de música en Austin, Texas. El sol abrasador caía a plomo, a su alrededor los técnicos zumbaban, los músicos terminaban las pruebas de sonido. Nick se quitó los auriculares, se ajustó la gorra de béisbol con el logo del festival y echó un vistazo rápido hacia arriba, comprobando las estructuras suspendidas. Sobre el escenario colgaba un gran marco con focos y altavoces, parte del equipo de iluminación y sonido que Nick había ayudado a instalar desde la mañana. Cerca del escenario, un becario llamado Tony enrollaba cable, mirando de vez en cuando a Nick en busca de aprobación. Al notar su incertidumbre, Nick asintió amablemente. No te preocupes, lo estás haciendo bien, solo asegúrate de que el cable no se enrede. Tony se relajó y sonrió, continuando con su trabajo. Nick se giró un momento para revisar la configuración de su tableta. Ajustaba inalámbricamente los niveles de sonido en los monitores del escenario. De repente, se oyó un sospechoso crujido metálico desde arriba. Nick levantó la vista y sintió que el corazón le daba un vuelco. Una de las vigas suspendidas del armazón empezó a inclinarse peligrosamente. «¡Cuidado!», gritó uno de los técnicos. Nick saltó instintivamente. En el borde del escenario, justo debajo de la estructura colgante, estaba Tony desconcertado, sin saber qué estaba pasando. Sin dudarlo, Nick corrió hacia él. En un instante agarró al chico por los hombros y lo empujó con fuerza. Se oyó un chillido ensordecedor. Al instante siguiente, algo pesado y sólido golpeó a Nick en la espalda y el hombro, arrojándolo al suelo de madera del escenario. Consiguió soltar un grito de dolor agudo antes de que el mundo ante sus ojos diera vueltas. El caos estalló en el escenario. La gente gritaba, los técnicos corrían, el polvo de las decoraciones caídas llenaba el aire. Nick yacía boca arriba, intentando comprender qué había pasado. Un dolor punzante le latía en la pierna y el costado izquierdo. Intentó moverse y sintió un dolor punzante en la pantorrilla. Tenía la pierna aplastada por un trozo de metal o una columna. «¡Maldición!», Nick hizo una mueca, entrecerrando los ojos al ver que varias personas se acercaban. Tony, ileso e intacto, se inclinó sobre él con horror en el rostro. «Nick, Dios mío, ¿estás bien?», gruñó Nick esbozando una débil sonrisa a pesar del dolor. «Vivo, Tony, ¿estás bien?», el chico asintió rápidamente con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, gracias a ti, me salvaste». A su alrededor, otros miembros de la tripulación ya estaban presentes. Uno de los guardias de seguridad gritaba por la radio: «Se necesitan paramédicos y equipos de rescate de inmediato. Hay un derrumbe de una obra. La víctima está atrapada». Nick escuchó estas palabras como si estuviera en la niebla. La adrenalina se desvanecía poco a poco y el dolor se intensificaba. Intentó liberar su pierna, pero fue en vano. El metal le sujetaba la pantorrilla izquierda con fuerza. Tony, junto con otro técnico, intentaba levantar la sección caída de la estructura, pero apenas se movía. «No la toques», se escuchó una voz tranquila pero firme. Entre el círculo de gente, un hombre con uniforme de bombero se acercó a Nick. En su placa se leía «Departamento de Bomberos de Austin». Se sentó junto al herido y evaluó la situación. «Aguante, señor, nos encargaremos de todo correctamente». Nick asintió con dolor, apretando los dientes para contener otro espasmo de dolor. Podía sentir su camisa empaparse de sudor. A lo lejos sonó una sirena, la ambulancia o los bomberos se acercaban. «Aguanta, amigo», susurró uno de sus compañeros, poniendo su mano sobre la de Nick. Después de unos minutos, los profesionales ya rodeaban el escenario, un equipo de paramédicos y bomberos. La sección de construcción metálica fue izada cuidadosamente con una grúa y retirada de la pierna de Nick. Nick se desplomó en cuanto le liberaron la pierna. Un dolor agudo le atravesó el pie y la cadera. Los médicos le vendaron la pierna al instante con una férula. El capitán de bomberos, el mismo que había sido el primero en acercarse, sujetó a Nick por el hombro. «Eres un tipo duro, chico. Relájate, te vendaremos y te llevaremos al hospital. ¿Cómo te sientes?», sin mareos ni náuseas, Nick asintió. «Mi pierna parece rota y me duele el hombro». Justo ahora sentía el dolor en el brazo izquierdo. Al parecer, el golpe también le había dado ahí. Los médicos le revisaron la muñeca y el brazo. «Posiblemente una dislocación o fractura», dijo el médico, aplicándole rápidamente un vendaje de seguridad. No había sangrado grave. La presión arterial era normal. Subieron a Nick con cuidado a una camilla. Gruñó, pero intentó mantener la calma. A su alrededor, colegas y organizadores del festival bullían de ansiedad. Cerca, una joven del equipo administrativo lloraba, nerviosa. Nick vio fugazmente al becario Tony, abrazado por otro miembro del equipo, que repetía: «Me salvó, me salvó». Antes de que lo llevaran a la ambulancia, Nick cerró los ojos un momento. En su mente resonaba, su corazón aún latía con fuerza.
Se dio cuenta de que había tenido suerte. La construcción podría haberlos matado a ambos si se hubiera derrumbado por completo. La suerte estaba de su lado. Al abrir los ojos, vio el rostro preocupado del capitán del departamento de bomberos sobre sus cabezas. «Señor, ¿quiere avisar a alguien?», preguntó el capitán, guiando la camilla hacia la ambulancia. Nick respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Sí, esposa, mi esposa debería saberlo. De repente se dio cuenta de que Madison ni siquiera sabía lo que había pasado. Normalmente no va a festivales así, tiene su propio trabajo en la oficina. Nick hizo una mueca absurda al pensarlo. Él yacía allí mutilado mientras Madison, probablemente sentada en algún lugar de una cafetería almorzando sin darse cuenta de nada. ¿Teléfono?, preguntó Nick. Uno de los técnicos, al parecer, cogió su teléfono del escenario y se lo entregó. La pantalla se quebró, pero parecía funcionar. «Tengo que escribirle», dijo Nick, luchando por concentrarse en la pantalla. Le temblaban los dedos, pero abrió el Messenger y escribió un breve mensaje. «Accidente en el festival, en urgencias. Por favor, vengan a buscarme». La ambulancia ya estaba encendiendo las luces. Los médicos lo colocaron en la camilla y uno de ellos le inyectó un analgésico en la mano. El capitán Hayes, como se presentó el bombero, le dio una palmada a Nick en el hombro sano. «Ánimo, Nick, hoy hiciste una verdadera hazaña». Las puertas se cerraron y el motor rugió. Nick apoyó la cabeza en la almohada de la camilla, sintiendo un ligero mareo, ya fuera por el shock o por la medicación. Apretó el teléfono, esperando la respuesta de Madison. Se le cerraban los ojos, pero luchó contra el sueño mientras la ambulancia, con las sirenas a todo volumen entre el tráfico, se dirigía al hospital. Nick fue trasladado a la sala de triaje del Centro de Traumatología de la ciudad. Gruñó mientras la camilla era transferida a un carrito. El dolor había remitido ligeramente gracias a la inyección, pero le dolía todo el cuerpo. Médicos y enfermeras se movían afanosamente, haciendo preguntas. «¿Cómo te llamas?», Nick Morgan murmuró. «Edad, 34. ¿Dónde te duele más?». «Pierna izquierda, probablemente con la tibia rota, y hombro izquierdo», respondió apretando los dientes. Mientras el personal médico lo examinaba rápidamente, Nick entrecerró los ojos para mirar el teléfono que tenía en la mano. El mensaje a Madison se había enviado hacía 10 minutos, pero seguía sin respuesta. Esperaba con ansias que su esposa llamara pronto o al menos le respondiera, preocupado por su súplica. Lo llevaron en silla de ruedas a una pequeña sala de reconocimiento. Una enfermera cortó con cuidado los vaqueros que le rodeaban la pierna lesionada. El doctor Rivera se presentó y miró el molde preliminar. «Necesitarán una radiografía, pero parece una fractura cerrada», concluyó. «Además hay hematomas. El hombro también necesita una radiografía. Tenga paciencia, pronto le daremos un mejor alivio del dolor». Nick asintió intentando no pensar en el dolor. Un pensamiento latía en su mente. «¿Dónde está Maddie? ¿Por qué no responde?». Sabía que su esposa suele tener el teléfono cerca y responde rápidamente a los mensajes, sobre todo a los suyos. Tras varios minutos de nerviosismo, el teléfono vibró contra su pecho, donde lo habían dejado. Nick agarró el dispositivo, sintiendo una punzada de alivio. Por fin, en la pantalla apareció un breve mensaje de Madison. «Almuerzo con Cameron, toma Lyft». Nick releyó la frase 2 veces, sin dar crédito a sus ojos. El corazón le dio un vuelco, sintió un escalofrío. «Almuerzo con Cameron, toma Lyft». No hubo preguntas sobre su estado ni sobre la gravedad de la lesión, simplemente. Estaba almorzando con Cameron. El nombre era aún más impactante que el seco «toma Lyft». Nick conocía a Cameron, un compañero de oficina de Madison. Lo mencionó varias veces, como el nuevo jefe de proyecto, trabajando juntos en un contrato. Nick recordaba vagamente que Madison se había retrasado en el trabajo y dijo que cenaría con el equipo después de una presentación exitosa. Parecía que Cameron también estaba allí. Pero ¿de qué se trataba ese almuerzo compartido hoy, cuando le escribió desde el hospital? Maldita sea. Escapó de sus labios. La enfermera que estaba cerca parecía preocupada. «¿Tienes dolor? Pronto te daremos un analgésico», le aseguró, suponiendo que Nick estaba enfadado por el dolor físico. No dio explicaciones. Tumbado allí, mirando al techo, agarró el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Se le hizo un nudo en la garganta. Quizás Madison no entendía la gravedad de la situación. En el mensaje escribió «en urgencias». No fue suficiente para que lo dejara todo y corriera, o al menos para que mostrara preocupación. «Toma Lyft». 2 palabras que le encogieron el corazón a Nick aún más que su pierna rota. Parecía que no era más que una carga para ella en horario de trabajo. De mala gana escribió una respuesta con dedos temblorosos. «Tengo una fractura, necesito que alguien me ayude a llegar a casa», y tras dudar un momento pulsó enviar. Había respondido. El teléfono se quedó en silencio. Quizás Madison no lo comprobó enseguida. Nick se mordió el labio, decepcionado y furioso. Imaginó una escena.
Su esposa sentada en un restaurante del centro de Austin, con una taza de té caliente, hablando y riendo con Cameron, mientras su mensaje parpadeaba molestamente en la pantalla, impidiéndole disfrutar de la cena. A Nick se le llenaron los ojos de lágrimas, de dolor y rabia a la vez. Parpadeó rápidamente intentando controlar sus emociones. En ese momento, el médico regresó con los resultados de la radiografía express. Señor Morgan tiene una fractura en el hueso pequeño de la pierna y un hematoma grave en el tejido blando. Necesita inmovilización, posiblemente le pongan un yeso. El hombro, una dislocación de clavícula, también necesita ser reparado. Deberá quedarse aquí al menos hasta mañana, debemos vigilarlo por si se sacude o se cae. Nick asintió distraídamente, sin apenas oír al médico. Un mensaje de su esposa le quedó grabado en la retina. El médico decía algo sobre la necesidad de llamar a familiares o amigos cercanos para que recogieran sus cosas. Una enfermera limpió cuidadosamente los arañazos de la mano de Nick con antiséptico. Nick solo pudo decir, le escribí a mi esposa, está ocupada y no puede venir ahora. El doctor Rivera miró al paciente con compasión, entiendo. Quizás puedas llamar a alguien más, amigos, familiares. Nick respiró hondo, intentando mantener un tono sereno. Sí, quizás debería preguntarle a mi hermana. Si no es mucha molestia, ¿me podrías dar el teléfono? Sabía que Madison al parecer no vendría. Al menos no estaría aquí de inmediato, así que necesitaba una alternativa. Su hermana Sara vivía en Austin, al otro lado de la ciudad. Nick no quería molestarla, pero ¿qué opción tenía? La enfermera le dio el teléfono, aunque ya lo tenía. Nick revisó sus contactos y seleccionó el nombre de su hermana. Sonó el tono de llamada, su corazón latía con fuerza. Solo si Sara contesta, pensó Nick. Una voz preocupada llegó del otro lado. Hola, soy yo. Se relajó oyendo su propia voz ronca e intentó sonar más alegre. Tuve un accidente en el festival. Todo irá bien, pero tengo la pierna rota. Estoy en urgencias. Dios mío, Sara entró en pánico. ¿Estás en el hospital solo? Por ahora sí, admitió Nick a regañadientes. Madison no puede venir enseguida. ¿Cómo que no puede? La indignación de la hermana se hizo evidente por teléfono. Bueno, luego, dame la dirección, ya me voy. Nick le dictó el nombre del hospital y el departamento. La sensación de alivio se mezcló con la tristeza. Su hermana lo dejó todo al enterarse de su desgracia, mientras que su propia esposa apartó los pensamientos pesados. Lo que importaba ahora era que Sara estaba de camino. Colgó el teléfono, reclinó la cabeza sobre la almohada y cerró los ojos. El teléfono seguía sobre su pecho. Esperaba ver un nuevo mensaje de Madison con disculpas y la promesa de ir inmediatamente, pero la pantalla seguía negra, ni una llamada ni un mensaje. Almuerzo con Cameron. Estas palabras parecían latir al unísono con su dolor. Nick cerró los ojos con fuerza, sintiendo la ira crecer en su interior. Necesitaba una explicación. Sí, ahora estaba demasiado agotado para arreglar las relaciones. Eso podía esperar hasta que saliera del hospital. Tras un tiempo bajo los efectos de la medicación y la fatiga, Nick se durmió. En un sueño antes del amanecer, vio una risa familiar de Madison en algún lugar lejano, imágenes fugaces. Allí le sonreía cuando llegaba del trabajo, desayunaron juntos el domingo por la mañana. Pero entonces todo se distorsionó, ella se dio la vuelta, se fue a algún lugar con una figura masculina poco clara, dejándolo solo en las sombras. Nick despertó de su propio sobresalto, su corazón latía con fuerza, se dio cuenta de que su mano seguía sujetando con fuerza el teléfono. La pantalla parpadeó con una notificación, había llegado un mensaje. Nick desbloqueó el teléfono apresuradamente, esperando ver por fin, lo siento, ya voy, pero era solo un recordatorio automático del operador. Nick sonrió con amargura, al menos el teléfono no se rompió del todo durante la caída, algo seguía funcionando. Dejó el teléfono a un lado. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se entreabrió y apareció el rostro preocupado de Sara. Nick, su hermana, entró corriendo. Parecía despeinada, con un suéter echado sobre los hombros, obviamente puesto a toda prisa. Dios mío, ¿cómo estás? En la cama del hospital, Nick yacía en silencio, intentando lidiar con el dolor y los pensamientos sobre la extraña reacción de Madison. Sara estaba sentada a su lado, sosteniéndole la mano, llena de preocupación y preguntas. ¿Y Madison? ¿Por qué no está aquí? Con Cameron dijo sus últimas palabras con una sonrisa amarga. Sara frunció el ceño. ¿En serio? ¿Sabe que estás en el hospital? Le escribí, respondió Nick. Me dijo que tomara lift a casa. Sara se quedó boquiabierta, pero guardó silencio, apretando aún más la mano de su hermano. En ese momento, el capitán Ice apareció en la puerta de la habitación. Ya no llevaba casco, llevaba el equipo de protección de bombero con placas. Volviéndose para mirar a Nick y Sara, llamó cortésmente a la puerta abierta. ¿Cómo está aquí? ¿Puedo pasar? Claro, pase, respondió Nick incorporándose sobre almohadas.
El hombro lesionado estaba inmovilizado con un vendaje, pero aún no le habían puesto el yeso en la pierna ni le habían quitado la férula. El capitán Ice se acercó y le hizo un gesto a Sarah con la cabeza. Me alegra ver a la familia aquí. ¿Cómo te sientes, Nick? Bien, respondió Nick con una sonrisa. Podría haber sido mejor. Definitivamente tengo la pierna rota, pero sobreviviré, añadió con más alegría. Ice asintió con aprobación. Eso es lo que importa. Eres un verdadero héroe por salvar al becario. Sarah se puso rígida. Espera, Nick salvó a alguien. El capitán Ice se volvió hacia ella. Tu hermano salvó a un joven becario empujándolo para que no se desplomara. Arriesgó su vida. El becario salió bien, pero Nick resultó herido. Sarah miró a su hermano con los ojos muy abiertos, una mezcla de orgullo y miedo por él. De repente, el capitán Ice se puso serio. Por cierto, Nick, tu esposa está al tanto de la situación. No está aquí. Nick torció los labios en una sonrisa torcida. Sí, lo sabe. Le envié un mensaje explicándole todo, y preguntó a Ice. Me respondió que había salido a comer con un tal Cameron y me dijo que tomara un taxi, soltó Sarah sin poder contenerse. Su voz resonaba de ira. Al principio el capitán Ice pensó que había oído mal, frunció el ceño. Entonces es tomar un taxi. Nick se encogió de hombros saludablemente. Aquí tienes. Quizás no le importo ahora mismo. En la habitación reinaba un silencio incómodo. Sarah frunció los labios con enojo. El capitán Ice suspiró lentamente, asintiendo con la cabeza. Sabes, Nick, quizá debería informarle personalmente de la gravedad de la situación. Quizás no lo entendió con el mensaje. Nick sonrió amargamente. ¿Servirá de algo? No lo sé, respondió Ice con sinceridad, pero estoy de guardia y debo asegurarme de que el familiar más cercano esté bien informado. Hizo una pausa antes de preguntar. ¿Tienes idea de dónde está almorzando? ¿Almorzando con Cameron? ¿Quién es? Nick suspiró. Era doloroso incluso hablar de ello. Cameron es su colega. Supongo que están en el centro, no lejos de su oficina. Trabaja cerca de la Avenida Congreso. Allí hay un hotel continental, encima del cual hay un restaurante con terraza. Le encantaba ir. Su voz sonaba seca y distante. Recordó ese detalle, la afición de su esposa por ese mismo restaurante con dolorosa claridad. Aisa sintió. Entendido. Continental, arriba. Bueno, subiré a buscarla. Sarah le dio las gracias al capitán. Gracias. Solo hago mi trabajo, señora, respondió. Nick, volveré más tarde para comprobar si todo está bien. Nick asintió en silencio. Cuando el capitán Ice se fue, Sarah susurró en voz baja. ¿Crees que tiene una aventura con este colega? La pregunta directa de su hermana lo desconcertó. Nick sintió que algo se le encogía en el pecho. Hizo una mueca. No lo sé, espero que no, pero... Recordó el frío mensaje y se encogió de dolor, parece que sí. Sarah asintió sin saber qué decir y simplemente permaneció sentada a su lado, acariciándole suavemente la mano. La tarde estaba a punto de acabar cuando el capitán Ice subió a la azotea del Hotel Continental en el centro de Austin. El caluroso día texano le hizo entrecerrar los ojos. Observó la espaciosa terraza del restaurante. Alrededor de las mesas se sentaban los comensales, algunos con traje de negocios, evidentemente oficinistas en su descanso, turistas con cámaras, algunas parejas. Entre ellos, en una mesa distante junto a la barandilla, vio a una mujer con una blusa azul claro y una falda oscura. Frente a ella, un hombre de unos 30 años, con las mangas arremangadas. Hablaban íntimamente, inclinados el uno hacia el otro. Parece ser ella, pensó Ice mientras comparaba la descripción que Nick le había dado, cabello castaño medio hasta los hombros, complexión delgada. La mujer se rió de algo que dijo su acompañante. El capitán Ice se dirigió directamente a su mesa, intentando ser lo más cortés posible, pero sabiendo que la conversación inevitablemente sería desagradable. En el camino notó que algunos comensales lo miraban con interés. Después de todo, ver a un hombre con uniforme de bombero en una comida de negocios era algo poco común. Al acercarse, Ice escuchó un fragmento de las palabras del hombre. La semana que viene, creo que podemos tomarnos un descanso e ir. La mujer sonrió, sosteniendo un vaso de café helado. Ice se detuvo en la mesa y dijo con calma, «Disculpe, ¿es usted Madison Morgan?» La mujer se estremeció de sorpresa y levantó la vista. Al ver a un hombre uniformado frente a ella, frunció el ceño. Sí, ¿qué pasa? Su acompañante miró al capitán con incertidumbre. Soy James Ice, capitán del departamento de bomberos, se presentó formalmente. Su esposo, Nick Morgan, sufrió una lesión grave en el trabajo hoy. Madison palideció. ¿Qué pero? Se detuvo como si no entendiera lo que pasaba. Está en el hospital, continuó Ice. Su condición es estable, pero necesita una cirugía en la pierna. Pidió que le informaran personalmente. Madison guardó silencio durante varios segundos, abriendo la boca sin apartar la vista del bombero. Se oía a varios clientes en mesas cercanas escuchando atentamente y luego callando. Él
Él mismo me escribió, empezó pero dudó. Cameron, sentado frente a ella, preguntó preocupado, Maddie, ¿qué pasó? Mi esposo tuvo un accidente en el festival, respondió en voz baja sin apartar la vista del bombero. No pensé que fuera tan grave. En su voz había un matiz de justificación. El capitán Ice arqueó las cejas con severidad. Maddie, tu esposo sufrió una fractura en la pierna, posiblemente con complicaciones, además de una lesión en el hombro. Salvó a alguien empujándolo para alejarlo de los escombros que caían. Tu esposo es el héroe del día. Y ahora yace en una cama de hospital y necesita el apoyo de sus seres queridos. Las palabras del bombero fueron como un puñal en la oreja de Madison. Sintió que se le subían los colores a las mejillas, una mezcla de vergüenza y pánico repentino. Me voy enseguida, agarró apresuradamente su bolso. Lo siento, no me había dado cuenta. Su voz temblaba. Se levantó rápidamente de la mesa, recogiendo sus cosas con nerviosismo. Cameron también se levantó, mirándola sorprendido. Maddie, ¿por qué no me dijiste que tu esposo está en el hospital? Parecía confundido y un poco molesto, al parecer dándose cuenta de lo mal que se había involucrado. Madison lo miró con una mirada feroz. Cam, perdóname, acabo de recibir un mensaje. Pensé que no pasaba nada grave. Ice no pudo contenerse y susurró, llama a un lift no muy cariñoso. Madison levantó la cabeza. ¿Qué? ¿Lo leíste? El capitán la miró fríamente. Tu marido me lo dijo. Debo admitir que no entiendo tu reacción. Madison sintió que iba a desplomarse de vergüenza. La gente a su alrededor parecía estar escuchando y observando. Dos chicas en la mesa de al lado susurraban abiertamente, una incluso se tapó la boca con la mano. Lo siento mucho, fue todo lo que Madison pudo murmurar sintiendo que las lágrimas amenazaban. Intentó no llorar delante de decenas de personas. El capitán ahí se ablandó un poco al ver su estado. Ve a verlo cuanto antes, Maddie, te está esperando. Con estas palabras dio un paso atrás. Madison asintió sacando su teléfono con manos temblorosas. Sí, por supuesto, voy enseguida. Miró rápidamente a Cameron. Disculpe, tenemos que terminar. Él simplemente asintió viéndola irse a toda prisa. El capitán de bomberos se dio la vuelta preparándose para irse, pero justo entonces se oyó una voz fuerte. ¿De verdad abandonó a su marido después del accidente? Gritó una joven sentada en la mesa de al lado sin poder contenerse. Su tono denotaba juicio. Madison se giró hacia ella pero no tuvo oportunidad de decir nada. Otro comensal, un hombre con gafas, habló, bueno orden. El marido está en el hospital, pero ella organiza una comida romántica. Se oyeron murmullos. Varias personas miraron a Madison con descaro, algunas susurraron y asintieron hacia ella. El rostro de Madison ardía de vergüenza. Disculpe, esto es un asunto privado, susurró ella, mirando a su alrededor, pero sus palabras quedaron ahogadas por el ruido. Cameron dio un paso hacia ella. Déjame llevarte. Pero ella apartó el brazo de su mano. No hace falta. Se le quebró la voz. Se dio la vuelta y corrió hacia la salida de la terraza. El capitán Ice suspiró profundamente. Ya bajaba las escaleras cuando oyó el clic del obturador de una cámara tras él y el susurro emocionado de alguien. Esto necesita ser publicado. Se dio cuenta de que uno de los huéspedes probablemente había grabado todo el incidente en video. Ice sintió pavor, añadir drama familiar al escrutinio público era lo último que necesitaba, pero era demasiado tarde para arreglar nada. Bajó apresuradamente las escaleras con una mezcla de emociones. Por un lado, había cumplido con su deber, informar a la esposa del hombre herido. Por otro, vio su reacción y comprendió que les esperaba una conversación difícil, y también presentía que esta historia saldría a la luz. El capitán Ice simplemente asintió mientras salía del hotel hacia su coche. Esa noche Nick yacía en una habitación privada de la sala de traumatología. Ya le habían enyesado la pierna, la fractura estaba desplazada, lo que requirió una pequeña operación con anestesia para colocar el hueso en su lugar y fijarlo con una placa. Ahora llevaba un yeso pesado desde la cadera hasta el pie y la pierna estaba entumecida por el dolor a pesar de los analgésicos. Tenía el hombro inmovilizado con un vendaje especial y una férula. Nick se sentía exhausto y un poco aturdido después de la anestesia, pero estaba consciente y podía hablar. Sara dormitaba en una silla junto a él. No se había separado de su lado desde que llegó. El médico le permitió quedarse después del horario de visita, considerando la situación. En la habitación en penumbra, solo el tenue resplandor de una lamparita y la luz fantasmal de la pantalla del televisor bajo el techo, que Sara había olvidado apagar, iluminaban el espacio. Nick giró lentamente la cabeza hacia el televisor, donde se reproducían las noticias locales de la noche en silencio. En la parte inferior de la pantalla, un teletipo que se desplazaba llamó su atención, incidente en un festival de música, miembro del equipo técnico herido al salvar a un compañero. Sara, graznó Nick. Sara se despertó de inmediato y se incorporó. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Nada. Sube el volumen, graznó hacia el televisor.
Sara cogió el panel de control de la pared y subió el volumen. El noticiero acababa de empezar. Hoy, alrededor del mediodía, en el festival Austin Sound Dice, ocurrió un desafortunado incidente. Una sección del equipo de iluminación se desplomó sobre el escenario principal. Según testigos presenciales, Nick Morgan, ingeniero de sonido del festival, logró apartar a un joven becario de la estructura que se desplomaba, salvándole la vida. Sin embargo, Morgan sufrió heridas graves y se encuentra hospitalizado. Los organizadores del festival ya han elogiado su acción como heroica. La pantalla mostró un breve video del lugar del accidente. Los médicos rodeaban una camilla con un hombre tendido sobre ella, presumiblemente Nick. A lo lejos se veían restos de equipo. A continuación, una entrevista con Tony, el mismo interno que Nick reconoció. Tony, pálido pero ileso, se mostraba nervioso frente a la cámara. Me salvó. Si no fuera por Nick, no sé si habría sobrevivido. Es un héroe de verdad. No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy. El presentador mencionó que la policía y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSA, investigarán la causa del derrumbe y los organizadores prometieron asistencia al tripulante herido. Finalmente, añadió, nos unimos a la gratitud hacia Nick Morgan y le deseamos una pronta recuperación. Sara suspiró y se secó las lágrimas. Mira, ya eres conocido como el héroe de las noticias por aquí, Nick. Tony sonrió con suficiencia y se cubrió los ojos con la mano. Bueno, sí, tú, ¿qué héroe soy? Simplemente reaccioné. No podía dejar que ese tipo muriera. Pero en el fondo sintió una oleada de calidez, el reconocimiento de sus acciones le reconfortaba el corazón, aunque él mismo no buscaba fama. Sara sonrió suavemente. Estás siendo modesto. Estoy muy orgulloso de ti. Le alisó con cuidado la manta sobre el pecho. Nick recordó de repente. Vino algo de Madison, llamó, pasó. Las comisuras de su sonrisa se desvanecieron. Cuando estabas en cirugía, dijo Sara regañadientes. Nick se tensó. ¿En serio? ¿Y dónde está? Está esperando en el pasillo. El médico dijo que la operación tardará 1 hora más o menos y fui a verla. Sara suspiró recordando. ¿Qué pasó? Preguntó Nick en voz baja. Nada especial. Suspiró. Parecía triste. Estaba sentada cabizbaja. Le pregunté si quería esperarte, pero, Sara asintió, dijo que lamentaba mucho que todo hubiera resultado así, que no creía que fuera tan grave. Le dije lo decepcionado que estaba por su ausencia. Lloró. Nick se cubrió los ojos. Imaginó vívidamente la escena, Maddie llorando en el pasillo del hospital mientras su severa hermana mayor la observaba con frialdad. Luego dijo que volvería mañana por la mañana porque todavía estás bajo anestesia, continuó Sara en voz baja. No intenté retenerla. De verdad, estaba demasiado enfadada. Nick asintió sintiendo dolor y alivio a la vez, dolor porque Maddie se hubiera ido antes de que él volviera en sí, y alivio por no tener que enfrentarse a ella de inmediato con emociones tan crudas. Entendido, fue todo lo que dijo. Sara frunció el ceño. Nick, creo que esconde algo. Sobre Cameron, Nick sonrió con amargura. Bueno, sí, empiezo a sospechar algo. Se hizo el silencio. El teléfono de Sara en la mesita de noche vibró y se iluminó con una notificación. Lo miró y se burló de mala gana. ¿Qué pasa? Preguntó Nick. Un conocido nuestro. Sara puso cara de disgusto. Me escribió, oye, ¿qué pasó entre tu hermano y su esposa? El vídeo está circulando en algún lugar. Nick no entendió. Video, Sara se desplazó rápidamente por la pantalla. Maldita sea, parece que alguien grabó a Madison. Se quedó paralizada, mirando a su hermano rápidamente. Y Madison, Nick se preocupó y su corazón empezó a latirle con fuerza. Sara suspiró. Hay un video donde se ve a tu esposa sentada con un hombre y un bombero, presumiblemente el capitán Ice, se acerca y le dice que estás en el hospital. Luego, se escuchan algunas frases, gente a su alrededor discutiendo. En resumen, Madison quedó mal parada, por decirlo suavemente. Nick palideció intentando procesar lo que había oído. Su corazón latía más rápido. ¿Ha habido muchas visitas? Susurró en voz baja. Sara asintió. Parece que sí. Se está extendiendo por Facebook y Twitter. Los comentarios, no continuó, pero Nick podía imaginarlo. No se imaginaba esta mañana que su romance privado se haría público. Ahora era un héroe de las noticias, un inválido en una cama de hospital, y un esposo cuya esposa había sido tachada de egoísta y al parecer infiel. La idea le revolvió el estómago. Era cierto. ¿Acaso su matrimonio, que él consideraba sólido, era la causa de semejante ruptura? Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero Nick las contuvo. No quería llorar delante de su hermana. En cambio, preguntó, Sar, ¿podrías no contarle a nadie más de nuestros allegados sobre esto? ¿Algo más detallado sobre Madison? Nada en absoluto. Que quede entre nosotros, ¿de acuerdo? Sara asintió comprensivamente y le dio una palmadita en la mano, agradecida. De repente sintió un fuerte deseo de volver a aquella mañana, donde su principal preocupación era el sonido del concierto, no todo esto.
Sara susurró, el capitán Ice te visitó hace una hora, mientras aún dormías después de la cirugía. Dijo que había cumplido su tarea y que quizás la historia había cobrado notoriedad. Incluso se disculpó con sentimiento de culpa. Nick suspiró, no tiene nada que ver, es la propia Madison quien sintió una oleada de ira de nuevo, pero intentó desconectar. Bien, nos ocuparemos de los problemas según surjan. Sara asintió y sonrió tranquilizadoramente, aunque su mirada seguía triste. Tienes razón, lo principal es recuperarse, todo lo demás vendrá solo. Se levantó, intenta dormir, es tarde. Estaré aquí en la silla si me necesitas. Nick sentía un cansancio terrible, dejó que sus pensamientos ansiosos se descontrolaran y cerró los ojos. La habitación estaba en silencio, solo las máquinas emitían un suave pitido y se oían pasos de enfermeras tras la puerta. ¿Cómo estará todo ahora?, pensó con preocupación, pero no hubo respuesta, y pronto Nick se sumió en un sueño intranquilo. A la mañana siguiente, al despertar en el hospital, Nick se encontró con una sorpresa. Su nombre resonaba no solo en las noticias, sino también en las redes sociales, aunque no como le hubiera gustado. Incluso antes del amanecer, con la primera luz filtrándose por las persianas de la habitación, Sara, con el ceño fruncido, revisaba las noticias en su teléfono. Su rostro reflejaba una mezcla de irritación y preocupación. Nick despertó con el ruido y el suspiro cansado de su hermana. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja, secándose los ojos. Sara levantó la mirada. Internet está que arde. Un video de Madison se ha extendido por todas las redes, ya tiene cientos de retweets y comentarios. Ay, Nick, negó con la cabeza. Nick no necesitó mucha imaginación para adivinar el contenido de los comentarios. Extendió la mano en silencio, déjame verlo. ¿Estás seguro?, preguntó su hermana con preocupación. Quiero saber a qué me enfrentaré, dijo con decisión. Sara suspiró y le entregó el teléfono, abriendo el video. Nick pulsó el botón de reproducción. La pantalla mostraba el mismo video amateur grabado en la azotea de un restaurante. La calidad del video es mala, pero se puede apreciar la conversación del capitán Ice con Madison. El sonido está ligeramente apagado, pero se escuchan los momentos clave. Madison, no pensé que sería tan serio. La voz de Ayes, tu marido es el héroe del día. Está en el hospital, necesita apoyo. A continuación se escuchan sonidos y conversaciones de los transeúntes. De verdad dejó a su marido. Su marido está en el hospital, pero ella... En el video se ve a Madison llorando con la mano sobre la cara y saliendo corriendo, casi corriendo. También se ve a Cameron desconcertado cerca. El video se corta abruptamente. Nick sintió un nudo en el estómago. Nunca había visto a su esposa en una posición tan degradante. Se veía patética, muerta, pero tal vez se lo merecía. No sabía qué sentía, rabia hacia ella o lástima. Bajó hasta los comentarios. Sara observó nerviosa su reacción. Los primeros 12 comentarios fueron críticos. @LoneStarMom, qué mujer tan despiadada. Dejar a su marido héroe por una aventura en la oficina. Qué vergüenza. @ATXGossip, toma Lift, el nuevo lema de la peor esposa del año. @MusicFestFan, Nick Morgan salvó a una persona, pero su esposa ni siquiera lo visitó en el hospital. No lo puedo creer. @JusticeSeeker, espero que este tipo sepa la verdad sobre su esposa y la eche. Almohadilla ataque a Lyft, cuanto más leía, más furioso se sentía. Había cientos de mensajes similares, gente por internet comentando sus dramas familiares, creando memes. Alguien incluso adjuntó una foto de una ambulancia con un gran mensaje, toma Lyft, una burla evidente. Nick apretó los dientes y apagó la pantalla. Basta, dijo, no quiero ver esto más. Sara cogió el teléfono en silencio. Perdón por mostrarte, susurró. No tienes la culpa, respondió Nick intentando controlarse. Mejor saberlo, así estaré preparado. Una enfermera apareció en la puerta de la habitación. Buenos días, ¿cómo te sientes? Nick forzó una expresión más relajada. Tolerable, gracias. El médico dijo que si todo está bien, podrían darle el alta para irse a casa después de comer, informó la enfermera consultando su capiloscopio. ¡Qué buena noticia!, asintió Nick. Cuando la enfermera y la hermana se marcharon juntas a hacer unos trámites, Nick se quedó solo con sus pensamientos. Volver a casa. Pero ¿dónde estaba su casa ahora? Casa donde lo esperaba una esposa desamorada, que además le había causado una serie de problemas con su comportamiento, ¿o sería mejor quedarse con Sara? Decidió firmemente, no quería volver al apartamento donde todo le recordaba a Madison, al menos por ahora, y al volver a verla tampoco estaba listo. Mejor esperar en casa de Sara, ya que tenía una habitación de invitados disponible. Sara regresó pronto. Me encargué, te darán el alta después del almuerzo. Por supuesto, te llevaré conmigo. Lo miró con curiosidad y Nick lo entendió. La hermana estaba comprobando si no había cambiado de opinión. Sí, contigo, confirmó. Gracias por acogerme. Sara hizo un gesto con la mano. Tonterías.
Sabes, Mark y los niños estarán encantados de ir de visita a sus padres el fin de semana, así tendrán tiempo libre. Mark es el marido de Sarah, con quien Nick había acordado de antemano no molestar a nadie. Por la mañana, Mark llamó para decir que pronto llevaría a sus sobrinos a conocer al tío héroe. Poco después llegó el doctor. Rivera examinó a Nick y firmó el alta. Le dieron muletas, ya podía caminar con ellas sin forzar demasiado la pierna rota. Su hombro debería sanar en unas semanas, le recetaron una férula y le dijeron que no hiciera movimientos bruscos. En fin, eres fuerte, te recuperarás, le aseguró el médico. Por suerte, las lesiones no fueron graves, simplemente no más acrobacias en un futuro próximo. No, Nick sonrió con amargura. Lo intentaré, doctor. Mientras Sarah recogía las cosas que había traído, Nick se quitó la bata de hospital y se puso sus propios pantalones cortos deportivos y camiseta. No fue fácil con un brazo y una pierna enyesados, pero Sarah lo ayudó. Después, apoyándose en sus muletas, Nick salió de la habitación. Cada paso le costaba, pero Nick intentó seguir adelante. Tómalo con calma, no te apresures, le advirtió Sarah mientras caminaba a su lado, cargando una bolsa de medicamentos y papeles. Al llegar al pasillo, Nick notó una figura familiar en el mostrador de registro, Madison. Estaba de pie, balanceándose de un pie a otro con el rostro cansado y exhausto. Al ver salir a Nick, corrió hacia él. «Nick, ¿ya te dan de alta?» Nick se detuvo, mirando a su esposa. Era la primera vez que se miraban a los ojos desde que ocurrió todo. Madison parecía no haber dormido en toda la noche. Ojos rojos, maquillaje descuidado, cabello suelto. La desesperación y la esperanza se reflejaban en su mirada. «Sí», respondió brevemente. Sarah se tensó visiblemente, pero permaneció en silencio, apartándose un poco. Madison lo observó con la mirada, el yeso, la hombrera, el rostro pálido del esposo, y se tapó la boca con la mano, como si reprimiera un sollozo. «Lo siento mucho, Nick, yo». Le suplicó a Sarah con la mirada, como si la avergonzara alguien ajeno a ella. Sarah simplemente arqueó la ceja con frialdad. «Esperaré junto a la puerta». Sarah se alejó, dejándolos hablar cara a cara. Se hizo el silencio. Nick se quedó de pie apoyado en sus muletas sin saber qué decir. Por un lado, le dolía el corazón al ver sus lágrimas. Por el otro, los comentarios furiosos que los habían humillado a ambos pasaron por su mente. Suspiró profundamente. «Voy con mi hermana, Maddie, necesito un tiempo para mí». Madison asintió rápidamente. «Claro, lo entiendo». «Me equivoqué», se acercó un paso más, intentando mirarlo a los ojos. «Podría ir contigo y ayudarte. Me tomaré un descanso y te cuidaré». Nick asintió. «No sería prudente. Sarah me cuidará». Hizo una pausa y añadió en voz baja. «Y sinceramente no quiero que me preocupes ahora mismo». Madison hizo una mueca al oír esas palabras. Sus lágrimas corrieron con más intensidad. «Entiendo». «Estás enojado». «Pero Nick, créeme, simplemente me enojé, no me di cuenta de lo mucho que te dolía». Se le quebró la voz. Nick agarró las muletas conteniendo su amargura. «El mensaje de ayer contiene más». La miró directamente. «Hay algo más serio de lo que tenemos que hablar. Tú, colega, por ejemplo». Madison palideció aún más y bajó la mirada. «Nick, esto no es lo que crees», la interrumpió. «Ahora no, necesito descansar». Ella asintió, secándose las lágrimas con la mano. «De acuerdo, te llamo luego o tú, cuando quieras hablar». Nick se encogió de hombros inseguro. «A ver». Empezó a moverse torpemente hacia la salida, y Madison se abalanzó como si estuviera lista para ayudar a sujetar la puerta o sostenerlo bajo el brazo. Pero Nick dijo inmediatamente, sin siquiera girar la cabeza: «No hace falta». Su tono brusco la repelía más que físicamente. Madison se quedó paralizada, dejándolo pasar solo. Cuando Nick se acomodó en el asiento delantero del coche de Sarah, ella preguntó vacilante: «¿Puedo ir a visitarte a casa?» «Oh, a casa de Sarah». Nick miró al frente. «Dame unos días. Te avisaré cuando esté bien». Madison bajó la cabeza. Un momento más y Sarah arrancó el motor. «Vámonos», susurró en voz baja. El coche avanzó lentamente. Por el retrovisor, Nick vio la silueta de su esposa, que se alejaba sola en la puerta del hospital. Se cubrió la cara con las manos. Casi le dolió físicamente por ella, pero se obligó a apartar la mirada. Su corazón necesitaba tiempo para endurecerse y sobrevivir. Sarah preguntó con cautela: «¿Estás bien?» Nick apoyó la cabeza en el reposacabezas y se cubrió los ojos. «Sí, vamos a casa». «Quiero decir, a tu casa». Sarah asintió comprensivamente y salió del estacionamiento. Así fue como Nick fue a casa de Sarah. El trayecto fue de solo unos 20 minutos por la autopista de Austin. Mientras aceleraban, él permaneció en silencio, contemplando por la ventana los cambiantes paisajes de los suburbios. El mundo exterior seguía a su ritmo habitual, la gente se apresuraba con sus tareas, los coches llenaban las carreteras. Mientras tanto, Nick comenzaba una fase completamente diferente, la de la recuperación y, presumiblemente, la de la despedida. Los primeros días en casa de Sarah pasaron volando para Nick como en una niebla.
Su cuerpo se recuperaba de la cirugía y del estrés experimentado. La mayor parte del tiempo quería dormir. Sara instaló a su hermano en la habitación de invitados de la planta baja, acogedora, luminosa, con un gran ventanal que daba al jardín. Junto a ella colocó todo lo necesario: muletas apoyadas en la cama, medicamentos y una botella de agua sobre la cómoda y el cargador del teléfono. Su esposo, Mark, trajo un teléfono portátil para que Nick pudiera llamar si lo necesitaba. Sara insistió en que Nick permaneciera prácticamente postrado en cama durante los primeros días. Le llevaba comida a la habitación, lo ayudaba a ir al baño y le cambiaba regularmente las compresas de hielo en la pierna lesionada, según las recomendaciones de los médicos. Nick se sentía incómodo con esos cuidados, pero estaba agradecido. En el fondo, sabía que le habría costado mucho arreglárselas solo. El dolor físico remitió gradualmente gracias a las pastillas, pero el emocional apenas comenzó a aflorar. En los momentos de tranquilidad, cuando no había alboroto a su alrededor, Nick se quedaba tumbado pensando sin parar. Una escena tras otra aparecían en su mente: el granero derrumbándose, Tony con la mirada asustada, dolor, el hospital, Madison con un teléfono en la mano, brevemente, toma Leif, su rostro deformado por las lágrimas cuando salió del hospital. Y otra vez dando vueltas, intentó apartar estos pensamientos, pero volvieron. Su entorno intentaba distraerlo lo máximo posible. Mark, el cuñado de Sara, resultó ser un hombre ocupado y alegre. Le trajo a Nick periódicos nuevos, aunque no preguntó, para que sepas de qué se habla y no pienses que la gente chismorrea a tus espaldas. El Austin Tribune publicó un artículo sobre el incidente. Elogiaba a Nick como un héroe y recogía los comentarios de los organizadores del festival, quienes aseguraron que cubrirían los gastos del tratamiento del empleado y revisarían las medidas de seguridad. El nombre de Madison no se mencionó en la prensa, y Nick suspiró aliviado al leerlo. Los escándalos en Internet proliferaron, pero al menos los medios oficiales se abstuvieron de involucrarse personalmente. Los colegas de Nick tampoco permanecieron indiferentes. Al tercer día de recibir el alta de la casa de Sara, llegó una minivan con el conocido logo de la empresa de ingeniería de sonido donde trabajaba Nick. Salieron dos personas: Glenn, su supervisor inmediato, y otro operador de sonido amigo de Nick llamado Derek. Trajeron regalos: una cesta llena de frutas, un par de paquetes de cerveza artesanal, te recuperarás, lo celebraremos, y una gran tarjeta firmada por todo el equipo del festival. Dentro había palabras de agradecimiento por haber salvado a Tony y dibujos humorísticos. En uno de ellos, Nick aparecía con una capa de superhéroe. Nick, leyendo la tarjeta en el porche de casa, no pudo reprimir una sonrisa, la primera en muchos días. Glenn, un hombre robusto de 40 años con una espesa barba, le dio una palmada a Nick en el hombro sano. Estamos orgullosos de ti, amigo. Tómalo con calma, recupérate. Te necesitamos en acción, pero no te apresures, el trabajo esperará. Derek asintió: por supuesto, sin ti no hay sonido, tú mismo lo sabes, y por cierto. Bajó la voz acercándose: todos hemos oído hablar de esa situación, aguanta, no dejes que se te suba a la cabeza. Cualquier cosa puede pasar. Nick se sintió incómodo. Gracias, chicos, si acaso llamen, vengan, lo que necesiten, añadió Glenn, somos un solo equipo. Se despidieron con cariño, sin palabras innecesarias, y se fueron, dejando a Nick conmovido por su preocupación. Esa misma noche, Nick no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Le temblaba la pierna y sus pensamientos volvieron a dar vueltas en torno a lo personal. Se sentó en la cama, apoyado en la almohada, y cogió el teléfono. Abrió el Messenger y le escribió a Madison. No se habían comunicado en varios días. Después del alta, ella le envió algunos mensajes: ¿cómo estás? Lo siento mucho, por favor, avísame si necesito llevar algo o la compra. Nick respondió brevemente, al grano, sin emociones. No estaba listo para conversaciones. Pero ahora, en la quietud de la noche, sintió un anhelo. Todas esas personas, su hermana, sus compañeros, incluso desconocidos, se compadecían de él, lo apoyaban. La persona más cercana resultó ser ¿quién? Quizás había estado ciego todo este tiempo, quizás había problemas en su matrimonio que Nick no había notado. Nick repasó las fotos en su teléfono. Aquí estaban con Madison hace un año de vacaciones, sonriendo a la cámara, aquí en Nochevieja con amigos. En las fotos parecían una pareja feliz. ¿Qué salió mal? Al día siguiente, el propio Tony vino de visita, el becario al que había salvado. Llegó con las manos vacías. Trajo un pastel casero, su madre lo horneó cuando se enteró del salvador de su hijo, y un álbum de fotos donde Tony incluía fotos del festival, tomadas antes del accidente, y firmó: gracias, Nick, eres un verdadero héroe. Nick se conmovió. Tony se movió inquieto de un pie a otro. Yo solo quería agradecerte de nuevo. Te arriesgaste por mí sin conocerme en absoluto. Nick sonrió. Cualquiera habría hecho lo mismo. No lo creo, negó con la cabeza. Muchacho, muchos habrían gritado, pero tú te lanzaste.
Se quedó callado y añadió en voz baja, lamento mucho que por esto haya problemas en casa. Vi ese video. Tony bajó la mirada avergonzado. Nick lo abrazó. No es tu culpa, muchacho, y no te preocupes. Intentó hablar con seguridad, pero la palabra culpa resonó dolorosamente, porque en efecto, de no ser por ese incidente, nada habría salido a la luz. Pero es realmente así. O todo habría salido a la luz de todos modos. Cuando Tony se fue, dejando el teléfono para contactarlo, si necesitan algo, voy corriendo, Nick se sentó en el porche un rato, contemplando la puesta de sol. En su corazón se sentía un poco más ligero, la sincera gratitud del joven lo reconfortaba. Sin embargo, bastaba con pensar en su propia casa, donde ahora era un huésped indeseable y simplemente un esposo ausente, para que los arañazos de los gatos reaparecieran en su corazón. Un par de días después, los padres de Nick y Sarah lo visitaron desde las afueras. La madre, abrazando a su hijo, lloró: te vi en las noticias. Un infarto leve no me afectó, querida. Papá, mayor y severo, solo estrechó con firmeza la mano de Nicholas. Estamos orgullosos de ti. Recupérate, hijo. Los padres, sin embargo, apenas mencionaron en voz alta la desagradable situación que rodeaba a Madison, salvo cuando mamá preguntó con cautela: ¿ya te reconciliaste con Madison? Nick solo asintió y mamá, comprensiva, apretó los labios para contener la emoción. Sin embargo, Sarah no tuvo reparos en hablar de lo que estaba sucediendo. En una de esas noches tranquilas, cuando Mark y los niños ya dormían y Nick volvía a estar inquieto por la falta de sueño, Sarah entró silenciosamente con 2 tazas de té. Charlamos, sugirió en voz baja. Nosotros tampoco podemos dormir. Nick asintió agradecido. Sarah se sentó a su lado en una silla y le ofreció una taza. Durante varios minutos bebieron en silencio la infusión de manzanilla caliente, observando cómo la luz de la luna se reflejaba en el alféizar de la ventana. Sarah rompió el silencio. ¿Qué planeas hacer con ella? O sea, con ella. Nick se pasó la mano por la cara. En serio, todavía no lo sé. Han pasado tantas cosas a la vez, la lesión, este drama. Da miedo siquiera pensar en tomar una decisión. ¿Todavía la amas?, le preguntó en voz baja a su hermano. Nick tardó un buen rato en responder. De nuevo se le hizo un nudo en la garganta. Recordó sus días felices juntos, la boda, los planes de tener hijos, en los que nunca habían pensado seriamente. Entonces llegó el frío mensaje, con la mirada fija en Cameron. Él asintió: no lo sé, o sea, sí. Así que lo amaba, claro, pero ahora estoy tan enojada y herida que estos sentimientos están en lo más profundo de mí. Sarah puso su mano sobre la de él. Lo entiendo. Miró a su hermano a los ojos. Nick, decidas lo que decidas, te apoyaré. Si le das una oportunidad, así debe ser. Si te vas, también está bien, pero no te hagas daño. Nick sonrió con amargura. Me temo que dolerá de cualquier manera. Sarah suspiró con tristeza. Probablemente. Terminaron el té, hablando de recuerdos de la infancia. Sarah cambió de tema a propósito para disipar la tristeza. Y sin embargo, al acostarse a dormir, Nick supo con firmeza: nunca volvería a ser como antes. Algo en él se había roto, y ahora era necesario encontrar la manera de vivir con esa ruptura. A la mañana siguiente del accidente, como había prometido, Madison acudió a la habitación del hospital donde Nick ya se había despertado. Este fue su primer encuentro tranquilo desde el incidente. Nick yacía con la cama levantada. Sarah salió de la habitación con tacto, dejándolos solos. Madison se acercó con vacilación. Tenía ojeras y la mirada apagada. Durante varios segundos se miraron fijamente en silencio. Finalmente Nick habló, intentando mantener la voz serena. Hola, hola, respondió ella suavemente. ¿Cómo te sientes? Me sentía mejor antes, respondió secamente. Madison apretó los dedos, apretando el asa de su bolso. Nick, no encuentro las palabras. Lo siento mucho por ti. Nick levantó una ceja. Perdón por haberme lastimado o porque salió a la luz todo el asunto. Negó con la cabeza y una lágrima le resbaló por la mejilla. Todo a la vez. Dios, Nick no quería. Se acercó a la cama. Me comporté fatal. Simplemente perdí la orientación. Pensé que tu lesión era leve. Leve, repitió secamente, mirando el yeso de su pierna. Bueno, una fractura no tiene sentido. Madison se tapó la cara. No intento justificarme, me siento avergonzada, respiró hondo. Cuando apareció ese bombero, en absoluto, me di cuenta de lo horrible que se veía. Miró, Nick arqueó una ceja. Entonces, parece que el problema es que la gente vio. No, protestó con vehemencia. El problema es que me porté muy mal. Estabas herido y yo, se detuvo cabizbajo. Estuve con él. Con Cameron, terminó Nick, intentando disimular su dolor. Justo en la cena, no. Madison levantó la vista. Nick, no había nada serio entre nosotros y él. Ella se tambaleó bajo su mirada penetrante. Así que, no sé cómo explicarlo. Nick sintió que la rabia le crecía en el pecho. Intenta decir la verdad. Se acuestan juntos. Madison palideció. No fue tan lejos. Él la siguió mirando sin apartar la mirada y ella bajó la voz. Pero, nos besamos un par de veces.
Nick se cubrió los ojos como para protegerse de un golpe. Aunque esperaba algo peor, la confesión le dolió. ¿Cuánto tiempo hace?, preguntó en voz baja. Un mes. Quizá un poco más, susurró ella. Un mes, repitió Nick, abriendo los ojos y concentrándose en su imagen. Así que te estabas divirtiendo mientras yo estaba en conciertos y turnos. Madison se sonrojó. Esto no era entretenimiento, me confundí. Siempre estás ocupado con tus propios intereses, festivales, y yo me pasaba días en la oficina. Sí, asintió, y Cameron siempre estaba cerca. En sus palabras había veneno, pero lo más probable es que doliera. Ella agitó las manos. No te rías de mí, intenté sobrellevarlo. Sabía que todo estaba mal, pero él mostraba interés, estaba cerca. ¿Y tú? ¿Quién soy yo?, preguntó Nick bruscamente. Parecía que dejaste de fijarte en mí, espetó con lágrimas en los ojos. Nunca estabas, trabajabas hasta tarde o dormías después de los conciertos nocturnos. Comía sola, me despertaba sola. Me sentía sola. Nick se quedó callado. ¿De verdad se habían distanciado tanto? ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente con voz ronca. ¿Te costó hablarme de esta soledad? Lo intenté, al parecer. A veces me quejaba de tus constantes proyectos, pero tú los ignorabas. Solo un poco más, Maddie, será más fácil, ya habrá tiempo. Pero no fue así. Siempre aparecía un nuevo orden, un nuevo festival. Nick guardó silencio. Parte de lo que ella decía era cierto. Amaba su trabajo, a veces lo consumía por completo. Pero era una excusa. ¿Entonces soy yo la culpable?, preguntó con tristeza. ¿Y decidiste buscar a alguien que tuviera tiempo para ti? No, no busqué a nadie, titubeó Madison. Así fue. Cameron estaba cerca, ayudando con los proyectos, trabajábamos bien juntos. Luego empezamos a hablar de corazón a corazón. Al principio solo amigos. Conozco esas amistades, sonrió Nick con tristeza. Cometí un error, susurró ella en voz baja. Pero Nick, nunca pensé en el divorcio, en dejarte. De verdad fue como un capricho, una tontería. Dio un paso y de repente, con cautela, tomó su mano entre las suyas. Nick dio un salto pero no se apartó. Por favor, créeme, susurró Madison. Te quiero, eres mi marido, mi familia, y él ya es cosa del pasado. Se lo explicaré todo y se acabará. Nick se quedó mirando sus manos entrelazadas un rato, con el corazón destrozado. Por un lado, la ternura familiar hacia esta mujer, recuerdos de amor; por el otro, la herida fresca de la traición. En el pasado, susurró suavemente, sabes, ahora yo también tengo un pasado por delante. La grabación donde mi esposa está sentada con su amante y me dice toma lift. Esta grabación fue vista por la oscuridad de la gente. Me envían mensajes, entiendes, palabras de apoyo y compasión porque tengo una esposa así. Madison sollozó profundamente. Perdóname, perdóname, lo destruí todo, no. Se desplomó en la silla junto a la cama, cubriéndose la cara con las manos. Le temblaban los hombros. A Nick le dolía casi físicamente verla sufrir, pero a él también le dolía y nada podía detenerlo. No lo sé, Maddie, suspiró finalmente. No sé qué pasará después. Levantó los ojos llenos de lágrimas. Haré lo que digas, cualquier condición, solo perdóname. Nick asintió. Todavía no estoy lista para tomar decisiones, necesito tiempo. Madison asintió temblando. De acuerdo, entiendo, tómate tu tiempo. Pero, le tocó la mano tímidamente. Puedo ir a visitarte, te cuido. No hace falta, respondió con suavidad, soltándole la mano. Tengo a Sara. Madison se mordió el labio. Pero Sara me odia. Estaba de mi lado naturalmente, dijo Nick secamente. Bueno, ¿y yo qué?, preguntó Madison. Nick suspiró con amargura. Es difícil decirlo ahora. Al menos no estuviste a mi lado cuando más te necesitaba. Madison sollozó de nuevo con renovadas fuerzas, extendiendo las manos hacia él. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo todo, Nick. Estoy dispuesto a suplicar. No hace falta, cerró los ojos, sintiendo que él mismo estaba a punto de derrumbarse si continuaba. Basta. La voz resonó con fuerza. Estoy cansado, terminemos con esto por hoy. Bajó las manos lentamente, comprendiendo que no recibiría perdón ahora. Volveré mañana. ¿Puedo?, preguntó tímidamente. Nick no respondió de inmediato, luego asintió apenas, como tú sabes. Pero quizás me den de alta pronto. Entonces iré a llevarte a casa, dijo rápidamente. A ver, dijo él con suavidad. Una enfermera llamó a la habitación. Disculpe, solo revisaba sus signos vitales. Madison entendió la indirecta. Se levantó, pasándose la mano temblorosa por el pelo. Me voy entonces. Nick no la soltó. Justo antes de la puerta susurró en voz baja, cuídate. Se giró con una sonrisa dolida. Tú también. Por un momento se quedó paralizada esperando algo, pero Nick apartó la mirada. Entonces Madison se fue, cerrando la puerta silenciosamente tras ella. La enfermera miró preocupada al paciente. Todo bien, si te preocupas, la presión arterial puede subir. Nick suspiró, no tenía a dónde ir. Se cubrió los ojos intentando calmarse. El pecho le subía y bajaba con fuerza. Esa conversación lo había agotado casi tanto como la propia lesión. Pero había algo por lo que estaba agradecido. La verdad había salido a la luz.
y ahora tenía que decidir qué hacer con ella de ahora en adelante. Poco más de un mes después del accidente, Nick sentía que ya no quería ser una carga para su hermana y su familia con su presencia. También era evidente que era hora de rehacer su vida. La rehabilitación iba bien, le habían cambiado la escayola por una órtesis removible, lo que le permitía apoyar gradualmente el pie. Su hombro se estaba curando, el médico le había permitido desarrollar poco a poco el uso de la mano. Físicamente se estaba fortaleciendo, aunque todavía cojeaba y le crujía la articulación del hombro en los días fríos. Durante todo este tiempo no regresó a su casa en Madison. Mantuvieron un contacto telefónico mínimo, sobre todo mensajes de texto esporádicos preguntando por su salud. Ambos parecían tener miedo de iniciar una conversación seria. Madison vivía sola en su apartamento, mientras que Nick se quedaba con su hermana. Una pausa tan larga no podía durar para siempre. Una noche, sentado en el balcón, Mark preguntó directamente: «Nick, ¿cuáles son tus planes ahora?» «¿En qué sentido?», preguntó de nuevo. «Bueno, no te mudaste aquí para siempre», dijo Mark con una suave sonrisa. «Siempre nos alegra tenerte aquí, pero creo que es hora de que sigas tu propio camino». Nick asintió. «Sí, estaba pensando», suspiró bebiendo cerveza sin alcohol. El alcohol seguía prohibido por los medicamentos. «Necesitamos encontrar un lugar donde vivir. ¿Pensabas alquilar tu propio apartamento?», preguntó Mark con cautela. «Sí, alquilamos un loft con Madison en el centro». El contrato era para los dos. Nick frunció el ceño. «No tengo ganas de volver allí y pagar por un lugar donde no vivo», lo pensó. «Supongo que entonces tengo que irme oficialmente». «¿Ya te has decidido?», preguntó Mark refiriéndose a su esposa. Nick se encogió de hombros. «Lo más probable es que sí, pero es demasiado pronto para hablar de ello. Sin embargo, sin duda viviré separado de ella». Sara apoyó plenamente la idea de buscar un nuevo alojamiento. «Claro, Nick, te ayudaremos en lo que podamos. Puedo ir contigo a ver opciones», aceptó agradecido. Durante los días siguientes buscaron un lugar. Nick decidió que no necesitaba mucho, solo un espacio propio donde pudiera recuperarse sin que le recordaran su vida anterior. Encontraron una opción pequeña, un estudio en la zona norte de Austin, cerca del parque. Era un apartamento de una habitación en el segundo piso de una casa particular, acondicionado para alquilar. Era pequeño pero amueblado y tenía un balcón encantador. Una zona tranquila, un precio asequible. Cuando Nick cruzó el umbral de este estudio, apoyándose en su bastón, para entonces ya había dejado las muletas, sintió una extraña sensación de libertad mezclada con tristeza. Libertad porque el espacio le pertenecía solo a él, no lo compartía con nadie. Tristeza porque tuvo que sufrir tantos cambios debido a la ruptura familiar. La casera, una anciana llamada señora Ramírez, miró su bastón, su rostro delgado y cansado, y dijo en voz baja: «Seguro que te gustará este lugar. Es un lugar tranquilo, los vecinos son amables. Si necesitas algo, vivo en la casa principal de enfrente». Nick le dio las gracias amablemente. Sara ayudó a firmar todos los documentos e incluso insistió en pagar el primer mes, un regalo para la nueva casa. «Sí, puedo», empezó Nick, pero ella lo amenazó con un dedo. «Sin discusiones, mejor recupérate pronto y acomódate cuanto antes». El día de la mudanza, el clima estaba despejado. Mark pidió prestada su camioneta para transportar las pertenencias. Nick tenía pocas posesiones, las sacaba del apartamento cuando Madison estaba en el trabajo. Habían quedado en que Sara lo acompañaría un día laborable a buscar ropa, herramientas y libros. Madison le escribió un SMS: «Te dejo la casa vacía, ven y llévate todo lo que necesites». Con esa frase, Nick sintió amargura. Al parecer, ella esperaba que se marchara definitivamente pronto. El viaje a su casa, donde recientemente había vivido como esposo y propietario, no fue fácil. Sara caminaba a su lado, ayudándolo a empacar ropa, portátiles y su colección de discos de vinilo. Nick intentaba no mirar a su alrededor para no perderse en nimiedades. Allí estaba la adorada taza de su esposa en el estante, la manta bajo la que se habían acurrucado en el sofá. Se le encogió el corazón, pero dejó a un lado el sentimentalismo. Al final, todo era historia. Guardó con cuidado una carpeta con documentos y su álbum de bodas en una bolsa aparte. Sara susurró en voz baja: «¿Te lo llevas?». Nick dudó un momento y luego asintió. «Déjame quedármelo». No estaba seguro de por qué, ya fuera para no dejarle nada o para recordarse a veces que también había cosas buenas. Se marcharon, dejando la llave del apartamento en un lugar visible de la cocina, un gesto silencioso que indicaba que Nick se había mudado. Cuando la camioneta salió del patio, Nick no pudo evitar darse la vuelta para mirar las ventanas del tercer piso, donde su acogedor nido se había vuelto extraño. En una de las ventanas se vislumbró la figura familiar de Madison.
Probablemente no pudo contenerse y llegó temprano a casa para verlo partir. Sus miradas se cruzaron un instante. Incluso desde la distancia, Nick sintió su desesperación. Levantó la mano en un gesto de despedida inseguro. Ella también la levantó como si quisiera decir algo, pero él ya se había dado la vuelta. En el nuevo apartamento descargaron rápidamente las pertenencias. Sara puso la compra en la encimera, sencillas provisiones caseras, para que Nick no tuviera que preocuparse por cocinar durante un rato. Mark ayudó a montar una pequeña estantería y a conectar el televisor. Cuídense, dijo, lanzando un trapo húmedo después de armar el equipo. Si nos necesitan, estamos a solo una llamada y estaremos allí en un instante. Sara miró a su alrededor. Qué bonito es esto, ¿verdad? Sí, parece un piso de soltero, pero acogedor, dijo Nick riendo entre dientes. Su hermana suspiró y lo abrazó. No te aísles del mundo por completo, ¿de acuerdo? Lo intentaré, respondió, dándole una palmadita en la espalda. Cuando la familia se fue, Nick se quedó solo. Se sentó en el sofá contemplando su nuevo hogar. Una pequeña habitación que hacía las veces de cocina, en un rincón, un escritorio con su ordenador, estanterías con discos de vinilo junto a la ventana y contra la pared un sofá cama plegable donde ahora estaba sentado. La ropa estaba ordenada en el armario. Todo era compacto y sencillo. Percheros de antiguos inquilinos seguían colgados en las paredes. Nick sacó un marco de la caja, una foto de él y Madison de su luna de miel en Colorado. Lo dejó sobre la mesa de centro, pero luego se detuvo. Lo miró unos segundos y volvió a guardar el marco en la caja, fuera de la vista. Por la noche salió al pequeño balcón. Desde la calle se olía a hierba recién cortada. En algún lugar cantaban las cigarras. Nick se apoyó en la barandilla, sintiendo un agradable cansancio tras un día ajetreado. Lo había logrado, había roto el último vínculo con su esposa y había comenzado su vida independiente. La tristeza y el alivio se mezclaron en su pecho. Tristeza porque, en esencia, esto era un paso hacia una ruptura definitiva, algo que nunca antes se había atrevido a imaginar. Alivio porque ya no tenía que soportar ver a Madison todos los días, podía pensar con tranquilidad en su propia vida. Nick respiró hondo el cálido aire de la tarde. Le esperaba un largo viaje, emocional, legal, lo que fuera. Pero al menos por ahora estaba en casa, donde nadie miente ni traiciona, y en eso residía su propia alegría. Mientras Nick sanaba sus heridas lejos de casa, la vida de Madison se convirtió en una serie de humillaciones y pérdidas. No hacía mucho, era una especialista segura de sí misma en el departamento de marketing, el alma del equipo. De repente, se convirtió en objeto de susurros y miradas de reojo. En su primer día de trabajo tras el escándalo, Madison llegó a la oficina con determinación. Parecía que todos la miraban y no estaba lejos de la realidad. Varios compañeros la observaban desde su escritorio con evidente curiosidad. La recepcionista, habitualmente amable, se limitó a saludarla con un seco asentimiento en lugar del habitual «buenos días». Su vecino de cubículo, con quien tomaba café todos los días, murmuró algo ininteligible y se enfrascó en su monitor evitando la conversación. Una hora después de empezar el trabajo, el jefe de su departamento, el señor Larson, la llamó a su despacho. Madison entró nerviosa y cerró la puerta. Larson parecía serio. «Siéntate». Se sentó intentando mantener la calma, aunque el corazón le latía con fuerza. Madison comenzó cruzando los dedos sobre la mesa. «Tenemos que hablar de la situación actual». Ella asintió bajando la mirada. «Lo entiendo. Créeme, no me inclino a indagar en la vida privada de los empleados, pero cuando algo personal se hace público y afecta la reputación del equipo, me veo obligada a intervenir». Madison sintió que la vergüenza le recorría las mejillas. «Lo siento mucho. Toda la ciudad vio ese video», suspiró Larson. «Has sido un empleado valioso durante mucho tiempo, pero últimamente hay demasiada negatividad en torno a tu nombre. Los clientes también son personas, escuchan, leen. Ya recibí una llamada de un socio preguntando si todo estaba en orden en nuestro departamento». Madison se cubrió la cara con las manos. «Dios mío», Larson suavizó el tono, «no voy a despedirte, al menos por ahora, pero creo que sería mejor que te tomaras un tiempo libre. Un par de semanas, quizá más, hasta que se calme el ruido». Madison bajó las manos lentamente. «Una excedencia, de hecho una suspensión, entendido». «Sí, señor, quizás eso sería lo mejor», apenas se oyó asentir. El jefe de departamento asintió. «Además, Cameron también presentó una solicitud de traslado a otra oficina. A partir de hoy ya no trabajará con nuestro equipo». Madison se sintió encogida. Se lo esperaba, pero oírlo le dolió. «Lo entiendo», repitió. Al salir de la oficina se encontró con la mirada de sus compañeras, algunas con compasión, otras con condena y otras con maliciosa satisfacción. Con razón, quedaban pocos buenos deseos. La mayoría de las compañeras que trabajaban con ella se distanciaron, como si temieran verse manchadas por su escándalo.
Madison caminó lentamente hacia su escritorio y se sentó. Le temblaban las manos. Irse de vacaciones significaba reconocer la derrota, pero seguir caminando mientras la gente murmuraba a sus espaldas era algo que tampoco podía soportar. Recogió su bolso y salió de la oficina sin mirar a nadie. En el aparcamiento una voz familiar gritó, «Maddie». Era Carla, una compañera de trabajo del departamento vecino con quien cenaban juntas de vez en cuando. Carla parecía comprensiva. «¿Cómo estás? ¿Aguantando?» Madison sonrió con amargura, intentándolo. Carla suspiró, «Escucha, todos estos chismes son repugnantes, claro. Pero ¿qué se puede hacer?». Se encogió de hombros, a la gente le encanta hablar de estas cosas. Madison bajó la mirada, «Es mi culpa». Carla le tocó el codo, «Todos cometemos errores, simplemente no pasa que todo el mundo lo grabe». «Ojalá pudiera retroceder el tiempo», susurró Madison conteniendo las lágrimas. «Entiende». Carla se quedó en silencio. «Si necesitas algo, llámame, ¿vale?», añadió vacilante, «y arreglemos las cosas con él allí, con Nick, es un buen hombre». Madison asintió, incapaz de hablar. Carla se fue y ella se quedó un rato más reponiendo fuerzas antes de subir al coche. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla continua para Madison. Casi nunca salía de casa por miedo a encontrarse con alguien que la reconociera. Una vez fue al supermercado cuando la cajera, revisando los artículos, preguntó de repente, «Disculpe, ¿no es usted la misma?». Maddie de Twitter. Hablaron y eso le bastó para pagar y salir corriendo, olvidando la mitad de la compra. Borró o desactivó todas sus cuentas en redes sociales. No tenía fuerzas para leer un montón de insultos y burlas. Pero los rumores se extendieron más allá de Internet. Llegaron a sus padres con los informes del escándalo. Su madre la llamó llorando, «Hija, ¿qué has hecho? Tu padre está tan enfadado que ni siquiera quiere hablar». Sus amigos de la universidad dejaron de responder a los mensajes de repente. Incluso la vecina de la escalera, con la que solían charlar con naturalidad, ahora solo la saludaba secamente. Lo más duro fue que Madison estaba sola. Cameron, para evitar el alboroto, se fue a vivir con unos familiares en otra ciudad, cortando la comunicación. La llamó solo una vez, disculpándose brevemente por cómo habían salido las cosas y diciendo que era mejor no contactarse. Ella no discutió, sentía lo mismo. Su extraño romance terminó abruptamente, apenas comenzando, dejando atrás un rastro de tierra arrasada. Cada noche Madison se sentaba en un apartamento vacío, donde todo le recordaba a Nick. En la nevera colgaba una pegatina con su letra, una lista de la compra de hace mucho tiempo que nunca se quitaba. En el estante junto a la puerta estaba su sombrero favorito, olvidado con prisa durante la partida. Apretó el sombrero contra su pecho y lloró, porque había arruinado su felicidad. Por una atención fugaz, halagando su ego, había perdido al amor de su vida y el respeto de quienes la rodeaban. Una noche cerca de la medianoche decidió llamar a Nick solo para escuchar su voz. Marcó el número con el corazón latiendo desbocado, pero solo recibió largos pitidos y un contestador automático. El suscriptor no está disponible temporalmente. O él apagó el teléfono o añadió su número a una lista negra. Madison no lo sabía, pero ambas opciones la dolían profundamente. Se cubrió la cabeza con las manos, sentada en el suelo de la sala. A su alrededor reinaba la oscuridad, el silencio, solo se oían sus sollozos. No había salida. Tenía que recuperarlo a cualquier precio, mientras aún estuviera a tiempo, antes de que él solicitara el divorcio oficialmente. Necesitaba luchar por su amor, por su reputación, por su vida. Levantándose, Madison encendió la luz y decidió con determinación enjugarse las lágrimas. Tomó una decisión, volvería a hablar con Nick abiertamente, se lo contaría todo y haría todo lo posible por convencerlo de que no se dejara llevar por la cautela. Sí, era culpable, pero estaba dispuesta a expiar sus pecados. Madison tomó su teléfono y escribió, «Nick, tenemos que vernos. Por favor, dime cuándo y dónde. Necesito hablar contigo». Se quedó mirando la pantalla un buen rato, armándose de valor, y finalmente pulsó enviar. El mensaje se envió, no hubo respuesta en 1 minuto o 1 hora. Nick guardó silencio, pero Madison no se acobardaba. Si era necesario, lo encontraría ella misma. Sabía que vivía con su hermana o que ya había alquilado un apartamento, se enteró por un conocido en común. Solo faltaba encontrar la dirección. Madison lo comprendió, era su última oportunidad de arreglar al menos parte de lo que había hecho. Su reputación ante los demás podía no ser restaurada. Pero recuperar la confianza de la única persona a la que amaba de verdad y que aún ama era infinitamente más importante. Una de las tardes tranquilas, cuando Nick ya se había instalado en su estudio y se estaba acostumbrando a la soledad, el teléfono sonó de repente. La pantalla mostraba un número desconocido con el prefijo de una ciudad. Se sorprendió un poco, pero respondió, «Hola». Nick Morgan, sonó una voz profunda y segura. «Sí, soy yo. Hola, soy el capitán Ice del Departamento de Bomberos de Austin. ¿Se acuerda de mí?».
Una sonrisa se dibujó en el rostro de Nick. Por supuesto, capitán, buenas noches. Me alegra saber de usted. Lo mismo digo. Llevaba tiempo pensando en llamar para saber cómo estaba. Está bien, todo está bien, aseguró Nick acomodándose en el sofá. Y usted, bien, el servicio va bien, dijo Ice. Pero no se trata de mí, lo importante es cómo está su salud. Nick se miró la pierna, ya sin yeso, pero con una venda elástica. Cada día mejora. Mi pierna sanó, estoy en rehabilitación, camino casi sin cojear. Mi brazo también se ha fortalecido. Bien hecho, dijo el capitán. Estaba pensando, un golpe así me habría dejado lisiado. Casi. Gracias por su preocupación, dijo Nick con cariño. Muchos me ayudaron y usted estuvo entre ellos. Muy bien entonces, sonrió Ice. Te hicimos un favor con esa historia pública, con este escándalo público. Aunque las cosas no salieron bien, al menos se reveló la verdad. Ice guardó silencio y luego dijo en voz baja, me alegra que lo veas con claridad, me preocupaba haber empeorado las cosas para tu familia. Nick suspiró, parece que la familia ya no puede salvarse, pero no es culpa tuya. Entendido, respondió el capitán. Lo siento, Nick. Yo también, respondió simplemente. Ambos guardaron silencio unos segundos, luego Ice pareció olvidar algo. Sabes, tengo buenas noticias para ti, Smart. ¿Te acuerdas de ese becario, Tony? Claro que me acuerdo, sonrió Nick. Bueno, en nuestra reunión anual del Departamento de Bomberos decidimos honrar tus acciones. Normalmente agradecemos a los civiles que ayudaron a salvar una vida. Sé que no eres bombero, pero espiritualmente eres uno de nosotros. Ahí se aclaró la garganta. En resumen, queremos entregarte un certificado honorífico y una medalla por tu valentía cívica. Nick sintió un nudo en la garganta por una emoción inesperada. «Wow, ni siquiera sé qué decir. ¿Estás de acuerdo?», preguntó el capitán con una sonrisa. «Por supuesto», exhaló Nick. «Es un gran honor para mí». «Excelente». La ceremonia será dentro de 2 semanas en nuestra sede. Te invitaremos oficialmente por carta, pero decidí llamarte para avisarte. Gracias, sin duda iré. Y una cosa más, continuó Ice. Los organizadores del festival también te enviaron sus saludos. Al parecer planean organizar un pequeño concierto benéfico en tu honor para recaudar fondos para tu rehabilitación. Nick arqueó las cejas, sorprendido. «Guau, no me había enterado. Es solo una idea, pero parece que están muy interesados. Así que espera su invitación». Nick asintió, asombrado por la cantidad de gente interesada. «Me conmueve, de verdad». El capitán cambió inesperadamente su tono a uno más informal. «Oye, Nick, ¿dónde te alojas realmente? Si no es un secreto». Nick hizo una pausa. «Alquilo un pequeño apartamento temporalmente». «Ah, ya entiendo», extendió Ice captando claramente el mensaje. «Bueno, sucede». «Sí», replicó Nick. «Si alguno de nosotros se aburre, con gusto lo invitaremos a comer shashlik de alguna manera», propuso de repente el capitán. «Somos una brigada amigable y los chicos también recuerdan a menudo ese incidente con respecto a ti». Nick se sorprendió ante tal invitación. «Gracias, me encantaría. No he estado muy sociable últimamente, pero creo que puedo cambiar eso». Ahí se rió, y más aún, con vecinos como nosotros, harás amigos fácilmente. Charlaron un poco más. Nick preguntó sobre la vida de los bomberos y el capitán contó un par de anécdotas divertidas de su servicio. Nick no esperaba que Ice fuera tan despreocupado en una conversación informal. Se sintió bien por dentro. Resultó que, además de familiares y colegas, tenía otro amigo, aunque mayor. Finalmente, el capitán decidió dar por terminada la conversación. «Me alegra saber que estás bien, Nick. Eres un gran tipo. Si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Muchas gracias, y por la llamada y por todo. Cuídate, nos vemos en la ceremonia. Hasta pronto, capitán». Nick colgó y se quedó con el teléfono en la mano. Sujetó su mano durante varios minutos más, sonriendo pensativo. Esta llamada le recordó que el mundo no se había derrumbado del todo. Hay gente que aprecia sus acciones y lo respeta. Tenía nuevos planes: recibir un premio, ir a un concierto, tal vez incluso asistir. La vida volvía a la normalidad poco a poco. Por supuesto, aún quedaban preguntas abiertas sobre el divorcio y Madison, pero después de hablar con el capitán Ice, Nick se sintió más ligero. Era como si otro ladrillo hubiera vuelto a los cimientos de su confianza en sí mismo. Se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban. En algún lugar de esta ciudad había gente que lo consideraba un héroe. Lo esperaban en el escenario o en la estación de bomberos para estrecharle la mano. Esto le dio fuerzas. Nick respiró hondo. «Saldremos adelante». Nick se sobresaltó, no esperaba visitas. Al acercarse, oyó una voz familiar a través de la delgada puerta. «Nick, por favor, abre». «Soy yo», me late fuerte. «Madison». Se quedó quieto unos segundos sin saber cómo reaccionar. Luego, lentamente, giró la cerradura y abrió la puerta. En el umbral, acurrucada con un impermeable, estaba Madison. Parpadeó, las gotas de agua brillaban en su cabello. «Hola», susurró suavemente.
Hola, respondió Nick quedándose en el umbral. Se miraron. La última vez que se vieron fue cuando le dieron el alta del hospital. Nick se veía mucho mejor físicamente, pero Madison parecía estar más pálida y delgada. ¿Puedo entrar?, preguntó tímidamente. Nick dudó y luego retrocedió. Pase, cruzó el umbral. Hacía calor en el pequeño estudio, olía a té recién hecho y a madera. Madison miró a su alrededor. ¿Es este tu apartamento? Sí, asintió. Acogedora, intentó sonreír, pero su sonrisa se tornó triste. Nick cerró la puerta. Hubo un silencio. Finalmente preguntó, ¿cómo me encontraste? Madison bajó la mirada. Le pregunté a Henna. ¿Te acuerdas de Henna? Habla con Sara. Necesitaba tu dirección. Nick suspiró fríamente. Ya veo por qué viniste, Madison. Ella se estremeció profundamente. No respondías a mis mensajes. Temía que me hubieras descartado por completo. Su voz se quebró, descartada. ¿Crees que es tan fácil empezar de nuevo? Madison se estremeció. Sé que no es fácil, lo sé, quizás sea imposible, pero tengo que intentarlo. Estoy lista para cualquier cosa, Nick. Solo si pudieras perdonarme, solo si pudiéramos empezar de nuevo. Nick guardó silencio, mirando su rostro agotado. Ella dio un paso más cerca. Lo he perdido todo, ¿entiendes? Sin ti no tengo nada, sin amor, sin respeto, sin nada. Tienes trabajo, comentó con frialdad. Ella sonrió con amargura. No, prácticamente me obligaron a pedir una excedencia y no sé si algún día volveré. Mis compañeros se mantienen alejados de mí. He estado pensando en renunciar. Nick frunció el ceño. Siento que haya resultado así, pero ¿qué puedo hacer para ayudar? Madison se iluminó, agarrándole la mano. Puedes darme la oportunidad de arreglar las cosas. Si estamos juntos, puedo encargarme del resto. Si no, negó con la cabeza, llenándose de lágrimas de nuevo, no puedo estar sin ti, Nick. Él soltó su mano con cuidado, retrocediendo. En su interior, sentimientos encontrados luchaban. Ante él estaba una mujer a la que había amado durante años, suplicando clemencia. Pero al pensar en su mentira, en su frialdad de ese día, su corazón se endureció. Te las arreglabas sin mí cuando te iba bien, susurró en voz baja. Mientras todo era normal para ti, no pensabas en mí. Eso no es verdad, exclamó. Pensaba en ti todos los días, te extrañaba. Solo me enojaba que no me notaras. Fuiste tú quien buscó consuelo en otra parte, terminó por ella. Madison hizo una mueca. Nick, me arrepiento 1000 veces. Después de ese incidente rompí con Cameron para siempre. Él asintió. No me importa. Tú significas más para mí que cualquier Cameron, gritó con pasión. Estoy dispuesta a irme de Austin mañana, dejar mi trabajo, empezar de cero donde sea, con tal de que tú estuvieras allí. ¿Irme?, preguntó de nuevo. ¿Crees que puedes irte sola? Ella guardó silencio. Nick continuó con la voz quebrada. ¿Cómo puedo olvidarlo, Maddie? ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? Se pasó la mano por el pelo intentando mantener la compostura. Sigo viendo ese día ante mis ojos. Pienso en nuestros encuentros a mis espaldas. Cada vez que cierro los ojos, imagino lo que pasó allí. Me está volviendo loco. Madison se cubrió la cara con las manos. Perdona, perdona. Nick asintió lentamente. No se trata solo de ti. Se trata de mí. Ya no soy el mismo de antes, tú. Rompiste algo entre nosotros. Agitó la mano en el aire buscando las palabras adecuadas. Aunque quiera perdonar, no podré volver a amar como antes. Siempre habrá un muro. ¿Podemos ver a un terapeuta familiar?, gritó agarrándose a una pajita. Hay programas especiales para infidelidades que reparan matrimonios. Leí sobre ellos y les funciona a muchos. Nick suspiró con tristeza. Podría funcionar para algunos, pero al menos quieren que ambos lo intenten. Pero yo, respiró hondo y dijo en voz alta por primera vez, no quiero seguir intentándolo. Las palabras quedaron suspendidas en el silencio, solo se oía el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Madison bajó lentamente las manos, mirándolo con horror. ¿De verdad no lo quieres? Completamente. Nick sintió una punzada de culpa por su desesperación, pero asintió con firmeza. Perdóname. Intenté encontrar esperanza en que todo volviera a la normalidad. Pero hay demasiado que se ha roto. Madison pareció derrumbarse, perdiendo su apoyo. Retrocedió un paso y se apoyó en la pared. Tenía los ojos muy abiertos, las lágrimas corrían como un río. Entonces, ¿este es el final? Nick bajó la cabeza. También luchó por contener las lágrimas. Eso parece. Madison gritó de repente, separándose. No, no lo creo. Corrió hacia él agarrándolo por los hombros. Lo arruiné todo de verdad, pero no se supone que el amor es más fuerte que eso. ¿Recuerdas lo bien que éramos antes? Nick la sujetó firmemente por las muñecas, separándolas de sí mismo. Basta, Maddie. No te hagas daño ni me hagas daño. Parpadeó mirándolo fijamente a la cara, como buscando un rastro de amor en ella, pero Nick apartó la mirada. Entonces, lentamente se arrodilló ante él. Perdóname, susurró entre sollozos, abrazándole las piernas. Perdóname, Nick, te lo ruego. A Nick se le hizo un nudo en la garganta. Cayó de rodillas intentando levantarla.
Levántate, por favor, no hagas esto. Pero Madison no se levantó, solo lloró y apretó la cara contra sus rodillas. Entonces, con cuidado, le levantó la barbilla con la mano y le levantó la cara. Tenía los ojos húmedos. Lo siento de verdad, susurró Nick en voz baja. Pero no puedo olvidar, no puedo volver a creer. Madison le secó las lágrimas de la mejilla con la mano. Todavía te amo. Aunque me alejes, Nick le apretó la mano, y yo no estaba seguro de si la amaba ahora o simplemente recordaba la felicidad que compartíamos. Dudó antes de decir finalmente, supongo que todavía te amo, pero no es suficiente para vivir juntos como antes. Ella asintió con labios temblorosos. Entiendo. Se miraron un momento más. Entonces Madison se apoyó pesadamente contra la pared. Parecía que habían pasado años en esos momentos. Nick también se puso de pie con el corazón destrozado, pero sabía que la decisión estaba tomada. ¿Y ahora qué?, susurró ella débilmente. Ahora tenemos que divorciarnos, respondió él en voz baja. La palabra divorcio la hizo estremecer como si la hubieran golpeado, pero no dijo nada, simplemente cerró los ojos. Nick continuó: de ahora en adelante viviremos separados, intentaremos ser felices, de alguna manera. Madison suspiró profundamente. Dudo que vuelva a ser feliz después de esto. Nick bajó los hombros. No hables así. El tiempo lo cura todo. Negó levemente con la cabeza. No todo. Nick tuvo que darse la vuelta para no derrumbarse por completo. Dio unos pasos, respiró hondo para recuperar el control. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó, consciente de lo absurdo que sonaba viniendo de él. Madison esbozó una sonrisa amarga entre lágrimas. No mucho, quizás ser feliz. Eso podría hacerme creer que no fue en vano. Nick no encontraba las palabras. La acompañó a la salida y ella se detuvo en la puerta, mirándolo por última vez. En sus ojos brillaban amor, desesperación y agotamiento. Adiós, Nick, susurró Madison. Adiós, Maddie, respondió él. Salió bajo la lluvia y caminó lentamente por la calle. Nick la observó hasta que su silueta desapareció en la noche oscura y lluviosa. Cerrando la puerta tras él, se apoyó en ella con la espalda, se desplomó en el suelo y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Esta era su última despedida. Le dolía el corazón, pero en el fondo sentía una extraña sensación de alivio. La tortuosa incertidumbre había llegado a su fin. Por delante, la claridad se extendía, por amarga que fuera. Octubre estaba a punto de terminar cuando Nick y Madison pasaron oficialmente a la etapa final, dividir sus bienes comunes. Para entonces, su decisión de divorciarse ya era firme y mutuamente aceptada. Ambos se habían calmado tras la tormenta emocional. Ahora era el momento de romper los últimos lazos materiales que unían su vida pasada. Por suerte, no había mucho que dividir entre ellos. No tenían casa propia. Madison planeaba desocupar el apartamento alquilado a finales de mes, decidió mudarse con sus padres para cambiar de aires. Cada uno tenía su propio coche. Nick tenía una vieja camioneta para el trabajo, mientras que Madison tenía un sedán que compró con su dinero antes de casarse. Tampoco tenían muchas deudas conjuntas. Acordaron dividir sus ahorros a partes iguales, a pesar de las protestas de Madison, quedarse con todo. No, lo dividiremos a partes iguales. Se reunieron en la notaría para confirmar el acuerdo sobre la división de bienes. No necesitaron abogados, todo lo redactaron ellos mismos en paz. En la sala de espera permanecieron sentados en silencio, intercambiando solo algunas frases amables. ¿Cómo te sientes?, preguntó Madison en voz baja, bajando la mirada. Ya me siento mejor, casi recuperada, respondió Nick con la misma calma. Un asentimiento, una pausa. ¿Y tú?, preguntó por cortesía. Yo también, vale, continuó ella con una respuesta insegura. El notario los llamó uno a uno para las firmas. Nick firmó primero, luego Madison. El trámite no duró más de media hora. Cuando todo estuvo listo, salieron juntos al balcón del edificio. Era un día fresco y soleado con una suave brisa. Madison llevaba un abrigo que Nick reconoció, se lo había regalado por Navidad el año pasado. Llevaba una carpeta con los documentos. Ahora todo lo que una vez les perteneció se había reducido a 2 pilas de papeles, ordenados en carpetas diferentes. Bueno. Supongo que esto es todo, empezó con incertidumbre. Parece que todo está arreglado. Sí, asintió Nick, tenía su copia del acuerdo en la mano. Solo falta que el tribunal lo designe formalmente y eso será todo. Ella asintió. La audiencia de divorcio se programó para dentro de un par de semanas, una mera formalidad dada la ausencia de disputas. Permanecieron en silencio. Parecía que ambos querían decir algo, pero no encontraban las palabras. Finalmente Nick rompió el silencio. ¿Cuándo te vas a casa de tus padres? El sábado, respondió Madison. Tómate un tiempo, piensa en lo que viene después.
Animó levemente. Necesitas un descanso. Ella lo miró fijamente. ¿Qué sigue para ti? Nick se encogió de hombros. Estaré trabajando. Me han invitado a un par de conciertos pequeños en noviembre. Intentaré ponerme al día. Cuídate, ¿vale? Dijo con sincera preocupación. No te pases con el pie. Él sonrió levemente. Por supuesto. Se dirigieron al aparcamiento. Su coche estaba aparcado a la izquierda, el de él a la derecha. El momento de separación volvió a flotar en el aire. De repente, Madison se detuvo. «Sabes, encontré algo aquí que olvidaste». Rebuscó en su bolso y sacó una bolsita de terciopelo. Nick la reconoció. Dentro había anillos de compromiso. Tomó la bolsita sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias». Madison se giró para mirarlo. «Pensé que tú decides qué hacer con ellos. Quizás quedártelos o venderlos, lo que quieras». Nick apretó la suave tela con suavidad. Érase una vez, estos anillos simbolizaban su unión eterna. Ahora eran solo metal precioso. «Quizás los guarde como recuerdo», susurró suavemente. Ella asintió conteniendo las lágrimas. «Quizás sea lo correcto». Se acercaron a su coche. Madison abrió la puerta y dejó una carpeta en el asiento. Luego se volvió hacia él. «Gracias, por ser justo. Muchos en una situación así habrían actuado peor, buscado venganza». Nick asintió. «La venganza no traería nada. Ambos ya habían sufrido bastante». Suspiró. «De verdad te deseo lo mejor, Madison». Ella no pudo contenerse, dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza una última vez. Nick se quedó quieto y luego le devolvió el abrazo con ternura, el gesto amistoso de despedida de dos parientes cercanos. Un momento después se apartó, secándose las lágrimas. «Adiós, Nick». «Felicidades, Madison», dijo en voz baja. Ella subió al coche y arrancó el motor. Nick dio un paso atrás. El sedán plateado salió del aparcamiento y se incorporó al tráfico. Madison no miró atrás. Nick se quedó quieto un momento, recomponiéndose. En su corazón había vacío y quietud, ni dolor ni alegría, solo una apacible melancolía. Comprendió que este capítulo de su vida había llegado a su fin. Esa misma noche, Sarah le organizó una cena para celebrar el final de la saga. Intentó animar a su hermano, asó sus filetes favoritos y bromeó. Nick sonrió e incluso rió un poco, sintiendo el calor del hogar familiar sanando sus heridas. La vida continuó de forma independiente. Madison se fue a casa de sus padres en un suburbio de Dallas y se rumoreaba que más tarde se mudaría a algún lugar de la costa este para empezar de nuevo su carrera. Ya no se llamaban, no había necesidad. Todas las preguntas habían sido respondidas y no querían ahondar en las heridas emocionales del otro. Nick se dedicó por completo al trabajo y a la recuperación. Sus compañeros lo recibieron con cariño en la empresa de ingeniería de sonido. Al principio lo trataron con cautela, sabiendo por lo que había pasado, intentando no ofender. Sin embargo, con el tiempo todo volvió a la normalidad, conversaciones sobre nuevos proyectos, bromas en los descansos. Nick regresó a su trabajo habitual, en el que destacaba. En su tiempo libre, visitaba a su hermana, jugaba con sus sobrinos, ayudaba a Mark a arreglar la valla y veía películas antiguas con Sarah. Poco a poco el dolor interior se fue calmando. No desapareció del todo, no, aún quedaban rastros. Pero Nick podía pensar en Madison sin un dolor agudo en el pecho. Incluso a veces se aferraba a los cálidos recuerdos de los buenos momentos que habían pasado juntos y no sentía rabia, solo una leve tristeza. El tiempo realmente empezó a sanar. Así que vivieron cada uno por su cuenta. Sus caminos se separaron y solo les quedaba avanzar, construyendo paso a paso una nueva vida. 2 semanas después de firmar el acuerdo, Nick y Madison se reencontraron, esta vez en la sala del Tribunal de Distrito de Austin. El caso de divorcio se programó para la mañana y prometía ser rápido. Ambos estuvieron de acuerdo, sin disputas. En una pequeña sala, aparte de ellos, solo estaban el juez, un anciano de rostro cansado pero amable, y su secretario. No había espectadores ni personas extra. Cuando el juez anunció el inicio de la audiencia del caso Morgan vs. Morgan, Nick sintió una extraña inquietud. Madison se sentó a su lado en la mesa, con la mirada fija al frente. El juez confirmó la presencia de ambas partes. «¿Ambas partes presentes?», preguntó hojeando los documentos. «Solicitud de divorcio, motivo, diferencias irreconciliables». Levantó la vista. «Señor Morgan, señora Morgan, ¿están de acuerdo en divorciarse y han resuelto todos los asuntos de propiedad?». Nick respondió secamente. «Sí, su señoría». Madison susurró. «Sí, estoy de acuerdo». El juez asintió. «Bueno, entonces este es probablemente el caso más sencillo de hoy». Garabateó en unos papeles. De mutuo acuerdo, el tribunal concede el divorcio entre Nicholas Morgan y Madison Morgan. Golpeó el mazo. «Divorcio oficial». Miró a los exesposos con un dejo de compasión. «Les deseo suerte a ambos». Nick exhaló. Todo estaba hecho. Madison se encogió de hombros, como si las fuerzas la hubieran agotado. Agradecieron al juez y se dispusieron a marcharse. El juez se volvió de repente hacia Madison. «Señorita,
Quiero decir, señora Morgan, dijo, dudando cómo dirigirse a ella. ¿Conservará el apellido de su esposo o volverá a su apellido de soltera? Madison se quedó paralizada. Al parecer, no lo había pensado de antemano. Yo volveré a mi apellido de soltera, susurró. Tomado, asintió el juez. Unos minutos después ya salían del juzgado. Oficialmente ya no eran marido y mujer. El sol brillaba afuera, aunque el aire era frío. Nick se detuvo en las escaleras y respiró hondo. En su corazón el alivio se mezclaba con la tristeza. Madison estaba junto a él sosteniendo una copia de la orden judicial. Miró la página, su apellido, ahora de vuelta a su apellido de soltera. Para ella era el símbolo de perder un capítulo entero de su vida. Nick se volvió hacia ella. Bueno, ya pasó todo. Ahora sí, todo está claro. Lo miró. Para su sorpresa, no había nuevas lágrimas en sus ojos, debía de haberlo llorado todo, solo quedaba el cansancio. Cuídate, Nick, dijo con calma. ¿Y tú también, Madison? Leach añadió su nombre de soltera con una leve sonrisa, intentando aliviar la tensión. Ella también intentó sonreír. Bien, Leach, como en los viejos tiempos. Por un momento parecieron imaginarse como jóvenes, aún desconocidos, cada uno con su familia y una vida por delante. Pero ahora sus vidas tomarían caminos separados. Adiós, dijo él en voz baja. Adiós, respondió ella. Se despidieron sin abrazos ni dramatismo, todo ya estaba dicho. Madison caminó lentamente por la calle, fundiéndose con el ruido de la ciudad. Nick se quedó un momento, observándola, y luego se dirigió al coche aparcado donde Sara lo esperaba e insistió en acercarse para ofrecerle apoyo. Sentado en el coche, Nick sintió una increíble ligereza, como si un enorme y pesado libro de historia finalmente se hubiera escrito y cerrado. Sí, el final no fue feliz, pero fue lógico y honesto. Felicidades por empezar una nueva vida, hermano, dijo Sara cuando él se abrochó el cinturón de seguridad. Nick sonrió. Gracias, o mis condolencias, ni siquiera lo sé. Más bien esperanza, corrigió su hermana con suavidad. Ahora todo eso quedó atrás. De ahora en adelante solo mejorará, ¿no? Nick miró por la ventana las casas que pasaban. Delante, incertidumbre, pero definitivamente no el dolor que había dejado atrás. Eso espero, respondió, y sintió que realmente creía en esas palabras. A principios de diciembre, Nick estaba detrás de la consola de mezclas en una sala de conciertos, como si volviera a casa después de una larga separación. Ante él parpadeaban las luces indicadoras familiares, la música fluía de los altavoces. Prueba de sonido antes de la actuación nocturna de una banda de rock local. Este era el primer concierto completo que Nick dirigía después de su lesión y todos los acontecimientos de su vida. Pasó la mano por una fila de reguladores, ajustando hábilmente el equilibrio entre guitarras y batería. Sin escayola ni vendas, solo una fina cicatriz asomaba bajo la manga de su hombro y a veces una leve cojera le recordaba la experiencia pasada. Pero Nick no le prestó atención, estaba haciendo lo que amaba de nuevo. A su lado giraba Tony, ahora un ingeniero de sonido auxiliar profesional, ya no un becario, sino uno de pleno derecho. El chico seguía a Nick captando cada palabra. Antes de que comenzara la prueba de sonido, preguntó vacilante, «Nick, ¿te sientes bien? Quizás pueda encargarme de algo del trabajo». Nick sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Tranquilo, amigo, estoy bien. Gracias por tu preocupación». Tony sonrió tímidamente. Se habían forjado relaciones casi fraternales entre ellos, las experiencias compartidas los unieron durante mucho tiempo. El concierto salió bien. Cuando los últimos acordes se apagaron y el público estalló en aplausos, Nick se permitió respirar con satisfacción. Lo logró, volvió a estar en plena forma. Entre bastidores, su jefe Glenn se acercó a él y le estrechó la mano. «Bienvenido de nuevo, Nick, como en los viejos tiempos». «Exactamente», asintió Nick, radiante de alegría. «Gracias por esperarme». Glenn hizo un gesto con la mano. «Otra cosa, no soltamos a gente como tú». Más tarde esa noche, mientras desmontaba el equipo, Derek, colega y amigo, le dedicó una sonrisa. «Hola, héroe. ¿Cómo te sientes? Primer concierto después de tanto descanso». «Como si pudiera volver a respirar», confesó Nick con sinceridad, enrollando un cable. «He estado viviendo sin aire estos meses». Derek asintió con seriedad. «Nos dimos cuenta, pero ahora se acabó, estás de vuelta con nosotros como siempre». Nick observó el escenario, el caos del equipo desmontándose, los músicos cansados pero satisfechos, y sintió una profunda satisfacción. Todo estaba en su sitio. La vida normal se reanudó. Por la mañana, Nick se despertaba en su pequeño apartamento, preparaba café, iba a trabajar, a veces al estudio, a veces al local. Por las noches volvía, llamaba a su hermana, a veces iba al bar con sus compañeros después de un turno. De vez en cuando notaba que los recuerdos del drama pasado se le escapaban. Sí, las cicatrices permanecían en su cuerpo y alma, pero ya no le dolían con cada recuerdo. El capitán Ice invitó a Nick, Sara y su familia a una cena festiva en la estación de bomberos antes de Navidad.
Allí, una vez más, elogió su hazaña y finalmente les entregó la medalla prometida al Valentía. Nick aceptó modestamente la felicitación, mientras el niño que llevaba dentro se regocijaba. Es bonito cuando se aprecian tus acciones. Esa noche, mientras veía a sus sobrinos girar la medalla en sus manos, Nick se sorprendió pensando, era feliz. Sí, no como había soñado hacía un año, pero a su manera, de una nueva felicidad. Vivo, sano, rodeado de seres queridos, su amado trabajo le traía alegría, que más se necesitaba. Por supuesto, hubo tardes tranquilas de soledad en las que recordaba el pasado. Hubo sueños en los que se encontraba de nuevo en el bar de la azotea o en la cama del hospital, llamando a Madison. Pero la mañana disipó la tristeza. En algún lugar lejano, su exesposa también estaba construyendo su nueva vida. Le deseó lo mejor sinceramente, y perdonó definitiva e irrevocablemente. Un día, mientras revisaba papeles, Nick se topó con una bolsita de terciopelo con anillos de compromiso. Le dio vueltas en las manos un buen rato y luego la guardó en el cajón más profundo de la cómoda. Que se queden ahí, pensó, la memoria no se puede borrar, pero no permitiré que interfiera en mi vida. Al regresar de otro exitoso concierto a un apartamento vacío pero acogedor, Nick encendió la lámpara de mesa y tomó un vaso de whisky con hielo. Se sentó en la silla, estirando la pierna coja. Era medianoche, afuera, las luces de la ciudad prenavideña titilaban a través de la ventana. Se recostó y cerró los ojos, disfrutando del silencio. En su mente se remontó el momento reciente en el escenario, captó el equilibrio perfecto de sonidos, el público aplaudió, la adrenalina corrió placenteramente por sus venas. Nick sonrió de reojo. Sí, la vida se había calmado. Con sus grietas, pero fuerte y propia, levantó la copa como si brindara en silencio en la habitación vacía, a un nuevo comienzo. El hielo tintineó contra el cristal. En lo más profundo, la última tormenta se calmó. Le esperaba un nuevo día, normal pero extraordinario. Habían pasado varios meses desde entonces. La vida de Nick Morgan por fin había encontrado una corriente de paz. Cada mañana se despertaba sin un peso en la conciencia. El día que le esperaba era solo un día más, con sus tareas y preocupaciones, pero en esta monotonía ahora encontraba un valor especial. Nick trabajaba duro, pero se aseguraba de no descuidarse. Siguiendo el consejo de su hermana, se apuntó a clases de natación. La natación le ayudaba a fortalecer la pierna y al mismo tiempo a despejar la mente. En el agua transparente sentía que se deshacía de las últimas tensiones del año anterior. Con cada brazada, Nick sentía que se fortalecía, no solo física sino también mentalmente. Los fines de semana solía salir de la ciudad, a veces con sus colegas a pescar, otras con la familia de Sara a un picnic. Entre las charlas alrededor de la fogata, entre las risas alegres de sus sobrinos al lanzar un cohete, Nick se apoyaba en el mismo nuevo apoyo que lo mantenía a flote. Este apoyo consistía en placeres sencillos y amigos cercanos, probados por el tiempo. Una noche, al regresar de una actuación exitosa, se sorprendió pensando que en todo el día no había pensado en Madison. No porque los apartara intencionadamente, no estaba demasiado ocupado con su vida actual. Esta constatación le trajo una ligera tristeza mezclada con satisfacción. Significaba que la herida estaba sanando. Aún conservaba un cariño especial por quien una vez fue una persona importante en su vida. Pero ahora ese sentimiento no le quemaba, sino que le recordaba el camino recorrido. Nick incluso pensó que si el destino los reencontraba años después, podría saludarla con una sonrisa amable, deseándole sinceramente felicidad. Llegó la primavera. Un día, mientras ordenaba cosas viejas, Nick se topó con un estuche polvoriento que contenía su guitarra. En su juventud había incursionado en la música. Hacía años que no tocaba el instrumento, el tiempo nunca le acompañaba. Ahora, impulsado por un impulso, decidió recuperar la guitarra y afinar las cuerdas. Por la noche, en el balcón de su apartamento, Nick rasgueó los acordes en voz baja, creando una melodía sencilla. La ciudad rugía detrás de él con el tráfico, mientras ante sus ojos brillaba el cielo crepuscular. Se sentía en paz y libre. Al principio, sus dedos encontraban las notas con incertidumbre, pero luego se volvieron más audaces. No estaba mal. Por un momento se detuvo, reflexionó. El gato vecino se había subido a la barandilla del balcón y ahora lo observaba con ojos amarillos, como si lo escuchara. Nick sonrió a este pequeño espectador y empezó a tocar de nuevo, ahora algo alegre, improvisando. El gato ronroneó, aparentemente aprobando. En ese momento, Nick comprendió una simple verdad. En la vida, cualquier apoyo puede convertirse en tu fuerza si te da fuerza y alegría. Para él, ese apoyo se convirtió en sus seres queridos, su trabajo y también en sí mismo. Había experimentado una gran traición, pero no guardó rencor, no se derrumbó por completo, logró encontrar nuevos puntos de apoyo, un nuevo equilibrio.
La guitarra cantaba suavemente en sus manos. Nick miró el último rayo de sol desaparecer tras el tejado de enfrente, con una profunda satisfacción. Por supuesto, le esperaban muchas más pruebas, a todos les pasan, pero ahora sabía que podía con ellas. Tenía todo lo necesario, piernas fuertes para mantenerse firme, una ocupación que le encantaba y por la que despertar con ilusión, y personas que jamás lo traicionarían. Nick terminó la melodía y dejó la guitarra con cuidado en un rincón. Al entrar en la habitación encendió una luz suave y cálida. En paz, en esa atmósfera silenciosa, su vida parecía haberse asentado. No en un ideal de cuento de hadas, sino en un fluir normal de días, y eso era lo mejor. Paz mental, la mejor recompensa tras las tormentas superadas. Nick sonrió para sí mismo, sintiéndose firmemente asentado sobre los nuevos cimientos de su propia vida. Un nuevo capítulo había comenzado y se propuso escribirlo con honestidad, confianza y esperanza.